Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 27 de ¿Cuál es tu historia? El invitado especial de hoy es Tomás Loyola. Invité a Tomás porque Tomás es periodista, autor y también es podcaster. Así que te invito a conocer su historia. ¿Ya empiezo así Sí, directamente? sí. Ah, Sí. ok. Perdón, es que la presentación, lo que pasa es que no te mencioné eso. La presentación tuya más del principio de Ajá. intro, yo ya la hice. Ah, La tengo perfecto. guardada ya en la carpeta para. No soy como los típicos que hacen la presentación en el mismo podcast. Ah, perfecto. Anda a preguntarme por qué, no tengo idea, pero es la manera en cómo se me dio y listo. Como te sientas cómodo. Yo generalmente, o sea, yo la Vale, preparo antes, pero siempre la grabo con la persona porque al final también, por lo menos a mí me servía como si metía la pata en algún dato, lo que sea, te corregían. Entonces era como, pues muy mm, bien. Era un... buena, buena, claro. Es que para mí eso es como ya andar en bicicleta. Yo estoy recién en el triciclo, con rueditas. Bueno, a ver, Ahí estoy partiendo. yo no te creas que soy muy Vale. profesional tampoco, ¿eh? O sea, que bueno, ahora te voy a contar, pero yo soy muy cara dura sobre todo, así que no hay problema. Vale. Bueno, pues Ok. me presento, soy Tomás Loyola Barberis, digo el segundo apellido porque si no mi madre luego me echa de casa. Soy periodista, nací en Chile, soy chileno, pero llevo justo en estos días, No tenía idea que eras de Chile. sí, soy chileno, de Talca Ya, además. vale. Ajá. Y hace casi 19 años que vivo aquí en España. En España. Sí. Ujú. O sea, y digo que soy periodista porque en el fondo es, yo creo, como el gran resumen de todo lo que he hecho, de todo lo que hago. Y finalmente, aunque haya tomado algún camino profesional distinto en algún momento de mi vida, siempre vuelvo. Es decir, es mi Perfecto. centro, es mi base y, y finalmente, ya te digo, casi todo lo que hago tiene que ver con comunicación. Mm, Entonces es como la forma más corta de describirme, pero luego es verdad que en mi carrera profesional, que ya van a ser, o sea, más de 25 años y alguno más, eh, he hecho muchas cosas, muchísimas. He escrito libros, he hecho podcast, he participado en voluntariado, he trabajado en empresas, me he ido del mundo de la comunicación y he vuelto, pero siempre, siempre vuelvo a la comunicación. Ese es mi centro. excelente. Súper. Y bueno, en la actualidad, digamos que estás más dentro de como de los podcasts, siendo presidente también, ¿no? Sí, Como. es que claro, yo eso no lo considero como la parte profesional porque realmente es mi vida de voluntariado. Soy presidente Mm, de It Gets Better España. Es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el acoso, sobre todo escolar, pero contra el acoso para las personas del colectivo LGTB, lesbianas, gays, ujú, transexuales, bisexuales y todo el paraguas que puede, digamos, caber debajo de este nombre o de estas letras, que además cada día van creciendo y van aumentando a medida que se reconocen identidades. Y eso le dedico mi tiempo libre, o gran parte de mi tiempo ujú. libre, no todo, evidentemente, pero gran parte de mi tiempo libre. Llevo 7 años en la asociación aquí en España y llevo 4 años casi siendo presidente. Buenísimo. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy duro también, por todo lo que implica no solo la organización de un equipo de más de 20 personas, sino también porque el tema es delicado, hay que tener, digamos, mucha sensibilidad para abordarlo bien, para que la gente, digamos, que se sienta segura a la hora de compartir su historia. Lo que hacemos principalmente en It Gets Better es dar un espacio y ofrecer referentes para que jóvenes y adolescentes, sobre todo del colectivo LGTBIQ, puedan, digamos, tener un ejemplo de personas que han pasado por algo similar a lo que están viviendo y vean que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que hay etapas duras en la vida, todo mejora, que es, digamos, como el Ajá. gran concepto que trabajamos en la asociación. Buenísimo. O sea, ahí está, claro. Y bueno, entonces, eh, te iba a preguntar si es que tu rol, quizás con el que más te identificas a nivel profesional, es el de periodista o alguno otro. ¿Es ese solamente? Mira, ¿Cuál es? lo que decía un poco antes es que periodista, digamos, es como lo más fácil, es con lo que la gente más reconoce.
porque he Ujú. sido community manager, he sido periodista, he sido redactor, he sido corrector, podcaster. Entonces, claro, si tú le empiezas a soltar todos esos títulos a la gente te mira así como, Claro. ¿y eso qué es? Entonces, bueno, periodista, trabajo en comunicación. Ya está, hago muchas cosas en Ah, claro. comunicación y eso por eso para mí es como el resumen de todo. Pero efectivamente Ajá. el concepto es amplio, pero yo igualmente me siento periodista, es decir, que o sea, es lo Mm. primero, lo que me nace. Cuando preséntate Ajá. profesionalmente, ¿quién eres? Tomás Loyola, periodista. O sea, eso lo tengo muy claro. Y de ahí ya empiezan Ok. todas las explicaciones y variantes del concepto. Buenísimo. Y bueno, y la pregunta del podcast, la Ujú, pregunta medular, ¿no es cierto? De cómo llegaste a ser a tu actualidad, ¿no es cierto? En estos roles que tú cumples desde tu infancia, desde Tomás niño, ujú. ¿cómo fue ese desarrollo vocacional? ¿Cómo fue pasando por ese viaje donde hubieron quizás ciertos puntos de inflexión, decisiones, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese viaje hasta tu actualidad? Pues fíjate, yo además siempre lo cuento como anécdota, porque al final es una gran anécdota. Yo descubrí, decidí, supe, no sé muy bien cómo fue realmente, a los 10 años que iba a ser periodista. En mi familia A los 10 no hay años. periodistas, yo no conocía a ningún periodista, no tenía ninguna referencia, pero yo en mi corazón sabía que iba a ser periodista. Y no me preguntes por qué, porque tampoco lo sé. No sé de dónde nació, pero recuerdo que estábamos ¿Por qué? en casa de mi amigo Gabriel, Gabriel Díaz, y lo típico, estábamos sentados a la hora de 11, que digo por si alguien nos escucha en España, es la hora de la merienda, eh, y su mamá, la tía Patty, pregunta, niños, ¿qué quieren ser de grande? Y era la época en que, claro, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero, yo quiero ser no Claro. sé qué, y yo dije, yo quiero ser periodista. Y lo dije, por lo visto, como muy serio, o sea, como Ajá. muy convencida además, y ella como se rió, yo me acuerdo que se rió mucho y me decía, ¿pero cómo? Y yo decía, sí, sí, yo quiero ser periodista. Y entonces ella así como, ah, qué niño más divertido, más gracioso, pero eso, o sea, era algo que estaba aquí y que en ese momento como que hizo todo sentido. Siempre me gustó leer, yo aprendí a leer con 4 años, más o menos. Me enseñaron mis Ujú. hermanos que son mayores, yo soy el pequeño de la casa. Eh, y entonces, claro, mientras ellos estudiaban y hacían las tareas, pues yo aprendía con ellos. Y yo aprendí a leer muy chico y me encantaba leer enciclopedias además. Enciclopedias que en Ajá. ese momento eran probablemente más grandes que yo, pero me encantaba que hubiese mucha información, muchas fotos, muchos como cuadros y cosas por el estilo. Y entonces yo creo que siempre mi vida claramente va a ir por el ámbito de las letras. Mm. Pero ahora lo que te digo, ¿de dónde surgió la idea de ser periodista? No lo sé, pero surgió. Y a partir de ahí, digamos que como que mi horizonte fue muy claro, tuve momentos, no de crisis, porque no eran crisis, pero sí en algún momento me planteé, por ejemplo, estudiar teatro, en algún momento me planteé estudiar cocina, en otro momento quise, la verdad es que fue muy breve, muy corto, probablemente influenciado por la televisión o por algún tipo de serie de ese momento, como de ser abogado, pero porque era como cool, entre comillas, dentro de la serie, pues estos abogados como que investigaban casos, casi como resolviendo crímenes, una cosa como muy de así como de juego, como digo yo, de escape room, que hoy en día soy un gran fan de los escape rooms. Y entonces, pero eso fue ¿Qué breve. es eso, perdón? Los escape rooms No. son estos juegos, digamos, para adultos, porque yo creo que están más pensados para personas adultas que para jóvenes y niños, que te encierran en un espacio, en una habitación durante una hora y tú tienes que intentar salir a través de una serie de pistas y juegos. Ah, perfecto. Ajá. Entonces, como que esa parte como de investigación, de resolver cosas, siempre me ha gustado. Entonces, como yo asociaba el ser Mm. abogado con ese tipo de, digamos, de trabajo, tuve este Claro. momento de, pues quiero ser abogado, pero no, claramente no iba a ser abogado y no lo voy a hacer nunca porque es realmente una profesión a la que no le tengo ningún tipo de aprecio personal, digo, o sea, para mí. Así Ujú. que y volví al periodismo y lo tenía además absolutamente claro, sabía qué iba a estudiar y dónde iba a estudiar, que eso también lo decidí antes de salir de ¿Y dónde colegio. también? Sí, Ujú. eso fue ya más Como grande, fue en casi el claro. penúltimo año del colegio, en tercero medio,
A los 16, 17 años yo decidí que iba a estudiar periodismo en la Universidad del Desarrollo en Concepción. Lo tenía absolutamente claro, había ido a visitar la universidad, ya había hablado con la gente, como dentro de un año voy a estar yo aquí. Y lo típico de sí, niño, sí, como vete al colegio todavía. Pero efectivamente un año más tarde estaba yo matriculándome en la universidad que yo quería, estudiando lo que yo quería y nada, fue una decisión de la que no me arrepiento y además muchas veces lo pienso y digo, si tuviese que volver a elegir, no dudaría por ningún segundo de volver a estudiar periodismo. Nunca. Mm, a nivel familiar, ¿tuviste el apoyo de tu entorno? Buena pregunta. En general sí, hubo un momento ahí como de crisis en que sobre todo mi papá y mi hermano intentaron convencerme de que como periodista me iba a morir de hambre, que no iba a encontrar trabajo, que, a ver, yo también lo entiendo, es decir, porque ser periodista en Chile no es tarea fácil, somos muchos, pero yo siempre pensaba que tenía como esta un poco idea mágica de que si yo hacía lo que me gustaba, iba siempre a encontrar qué hacer. Y la verdad es que así ha sido. Es decir, durante toda mi Mm, vida nunca me ha faltado trabajo. He tenido mejores y peores trabajos. Me han pagado ujú, mejor y peor. eh, pero siempre he estado haciendo algo. Y si no sale un ujú. trabajo, me lo inventaba. Es decir, yo siempre estaba haciendo cosas. Con lo cual he hecho muchas cosas por amor al arte también, muchas. He trabajado sin cobrar en medios, en revistas, en tal, pero porque me gusta lo que hago, es que es realmente un disfrute. Yo puedo echarme Eh, horas y horas del fin de semana trabajando y no tengo problema porque realmente lo disfruto. ¿cuál es la idea de una persona que estudia periodismo, digamos, Ujú. eh, de ejercer a futuro? Como, ¿cuáles son como los típicos cargos? Eh, ¿Es ser como periodista, por ejemplo, de las noticias de la tele? No, La primera imagen, para nada. ¿qué? Nunca fui Ajá. fan de la tele. De hecho, se me dan muy Ujú, mal las cámaras, en general. mm, En este tipo de, digamos, en una conversación cara a cara que te estás viendo por una cámara, no me cuesta tanto, me cuesta menos. Pero, por ejemplo, si yo tuviese que estar ahora frente a una cámara diciendo una noticia, lo típico de los reporteros que van al lugar del accidente y están hablando y contando, claro. ya a mí eso se me da horrible. Se me olvida todo, no sé cómo me Mm, llamo, se me cruzan las palabras, bueno, un desastre. mm, Pero yo siempre supe también que lo mío iba a ser prensa escrita, o sea, principalmente escrito. Luego mm, descubrí en la universidad que me gustaba el mundo de la radio, me gustaban los micrófonos, a pesar que, y esto yo creo que es algo que le pasa a todo el mundo, pero yo todavía me cuesta mucho escucharme en programas, ok. en podcast, en tal, a pesar de que llevo A qué te refieres con eso? escucharme, o sea, oír mi voz Después de después de grabar, grabar. pero después de Sí, grabar, volver a ver, a sí, escucharlo. después de grabar no me gusta mi voz. Me pasa que me resulta una voz completamente nasal, muy molesta. Yo no puedo entender cómo la gente tiene paciencia y ánimo de escucharme hablar durante 10 minutos, 5 minutos o lo que sea. Pero esto es una cuestión, como te digo, personal y que he descubierto que le eh, pasa a mucha gente. ajá. ¿Y qué Eh, te resulta, qué te resulta por los comentarios o opiniones de quienes tú haces radio, por ujú. ejemplo? ¿Qué opinan los demás? A la gente no le Eh, molesta, no le perturba. Entonces, claro, porque te lo pregunto porque a mí, por ejemplo, me da lo mismo. O sea, y ni siquiera lo habría descrito como tú lo describiste, como si fuera nasal. Es como, nada, es como él es sí, sí, Tomás. sí, Así efectivamente, como, pero por lo visto, y esto ya tiene que ver con claro, estudios psicológicos que no me voy a meter porque no controlo mucho, pero por lo visto hay personas que tienen como problemas o dificultades para reconocerse y para escucharse. Es como algún tipo de, perfecto. yo qué sé, es que no recuerdo exactamente el concepto porque además lo estuve comentando Ah, con una amiga del trabajo hace relativamente poco. eh, y efectivamente a mí, como te digo, o sea, cada día me cuesta menos, claro. pero al principio yo, o sea, si empezaba a sonar mi voz, digamos, en un parlante o lo que sea, yo salía. O sea, me iba porque Mm, no, era como no puedo escucharme, me molesta mucho. Pero mm, ya te digo, he ido haciendo las paces conmigo y digo, quien me quiere escuchar, que me escuche, y quien no le guste mi voz, pues que no me escuche. Al final claro, el mundo es libre, es decir, no le tienes por qué claro. gustar a todo el mundo, no eres el chocolate Ajá. o yo qué sé. Entonces, bueno, pero... Tom, dime. y te quería hacer una pregunta antes de seguir con tu historia, Ujú, porque tiene que ver con el desmitificar el, esta creencia o el dicho, por ejemplo, aquí en Chile,
de creer de que si uno estudia periodismo uno se va a morir de hambre. ¿De qué manera tú podrías compartir desde tu experiencia que eso no es cierto? Digamos, ya sé que compartiste esto de que es porque te gusta y siempre Ujú. te encontraste con trabajo porque algo que te encantaba, ¿no es cierto? Pero en concreto, como, ¿qué le podrías como, qué le podríamos compartir a esos jóvenes, por ejemplo, que quieren estudiar esa carrera y tienen ese mismo miedo e incertidumbre a futuro? Como, ¿por qué? Es como al revés, es por qué sí estudiarla, como qué experiencias has encontrado tú en concreto que les pueden dar esperanzas a estas personas am, de que ejercer después a futuro sí tiene oportunidades, sí se puede ganar dinero, etcétera. Mira, a ver, yo es que creo que también lo comenté un poco cuando decía que volvería a estudiar periodismo sin ninguna duda, porque la carrera y digamos el ejercicio del periodismo, por lo menos para mí, yo no puedo hablar en nombre de todo el mundo, pero por lo menos para mí, siempre ha sido muy satisfactoria, muy satisfactorio. Es una carrera muy interesante, me encanta el concepto de que los periodistas somos un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Me gusta porque al final es verdad, somos personas que sabemos de todo, nos ha tocado escribir de todo, trabajar mucho, leer mucho, escuchar a mucha gente distinta. Entonces, tenemos mucha información en la cabeza, con lo cual, y eso recuerdo, que voy metiendo anécdotas entre medio, recuerdo un profesor en la universidad que decía que en el fondo no había mejor como invitado que un periodista, porque siempre está contando pues, las últimas novedades de cualquier tema o tiene más información sobre X personaje o situación o lo que sea. Entonces, siempre resulta al final como una persona como muy atractiva, muy interesante a la hora de mantener una conversación, digamos, como de mantener el nivel de entretenimiento o de interés. Entonces, y ahora, en cuanto a, digamos, a la parte práctica profesional, me encantaría poder garantizarle a todo el mundo que ama la carrera de periodismo que va a tener trabajo siempre. Me encantaría poder hacerlo, que probablemente haya momentos en que veas todo muy oscuro, en que no encuentres nada, pero creo que también uno tiene que entender, primero, que las expectativas no siempre son, o sea, el cumplimiento de las expectativas no siempre es inmediato. Yo, por ejemplo, he sido profesor de periodismo en la universidad en Chile. eh, Creo que formé, no recuerdo si a 4 o 5 generaciones de periodistas, en la parte de redacción periodística principalmente. Y me acuerdo que casi todo el mundo, con 18 años, decía, no, yo quiero ser periodista de opinión, yo quiero tener mis columnas. Y yo decía, muy bien, sí, a mí me parece muy bien como objetivo. Pero no vas a salir nunca con 20, 21, 22 años de la universidad pudiendo opinar. Y no porque no tengas opinión o no porque no sea válida tu opinión. Es porque te falta calle. Te falta mucho recorrido para poder opinar. Yo ahora leo hacia atrás y miro las cosas que escribía con 20 años, 25 años, en las que opinaba, y yo digo, pero esta opinión es miserable. Es decir, es que claro, uno cree que lo sabe todo, pero en el fondo, y a día de hoy con 46 años, yo sigo sin saber nada del mundo. Entonces, primero o sea, más que rebajar la expectativa, ser realista con la expectativa. Es decir, yo quiero trabajar en el Mercurio. Muy bien, para trabajar en el Mercurio o en la Tercera o en el medio que tú quieras, probablemente vas a tener que pasar por 3, 4 o 5 trabajos que puedas considerar como de menor calidad o de menor interés. Pero prepárate, en el fondo tienes que ir preparando tu camino. Tienes que ir haciéndolo pasito a pasito. Tienes que, o sea, de verdad, o sea, hay que dejarse las pestañas, los pies, la suela de los zapatos en la calle, reporteando, hablando con gente. No sé si puedo decir garabatos o no en el podcast. No sé si se puede Sí, sí, considerar. bienvenido, bienvenido sea. Estamos Bienvenido sea. trabajando la libre expresión. Vale, tienes que comer mierda porque realmente es eso lo que tienes que hacer durante un tiempo porque eso te va a dar o sea, te va a permitir construir toda la base para que tú luego puedas llegar a tu trabajo soñado. Pero yo recomiendo, de verdad, métete en páginas web pequeñitas, abre un blog, escribe todos los días, métete en un podcast. Es decir, haz todo lo que tu cuerpo te pida
para que la experiencia que vayas adquiriendo, entrevista a gente. Para mí, creo que la entrevista es como el sumum de toda nuestra labor. Porque hacer un reportaje, no te puedo decir que sea fácil, pero es algo que tú tienes tiempo, que lo preparas, que investigas. La entrevista es en el momento que, vale, la puedes tener preparada, pero nunca sabes quién va a estar al otro lado ni cómo te va a responder. Con lo cual, tienes que tener mucha habilidad para estar escuchando, estar pensando, estar calculando el tiempo, estar mirando no sé qué, que el audio funciona, que la imagen está bien, o sea, son muchos elementos que tienes que tener, digamos, presentes. Yo, por ejemplo, todavía recuerdo una entrevista, y esto espero que no me oiga nadie, le hice una entrevista al alcalde de Talca que tiene que haber sido esto el año 2000, no, el año 99, principios del año 99. Le hice una entrevista larguísima en su oficina. Yo me fui a la redacción luego del periódico donde estaba haciendo mi práctica profesional. Y cuando llego a la oficina me di cuenta de que la grabadora no había grabado nada, cero, cero, no tenía entrevista. Esto era un viernes, esta era la entrevista que se iba a publicar el domingo, digamos, página importante del diario, entrevista al alcalde. Y yo, no es que me haya inventado la entrevista, porque no me la inventé, la tenía en mi cabeza, pero en el fondo construí sus respuestas en base a lo que me acordaba, en base a lo que él había dicho, pero con mis palabras. Y esto, claro, esto fue el viernes, la entrevista sale publicada el domingo, y ese día domingo a mí me tocó ir a cubrir un evento donde estaba el alcalde. Y en un momento se acerca a saludarme. Y yo me quería morir en ese instante. Yo dije, me va a decir que o sea, está todo mal. Y nada, se acercó, me dijo, oye, estuve mirando la entrevista, está fenomenal, te felicito, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, de nada, señor alcalde, gracias a usted por la entrevista, por su tiempo. Vamos, yo nunca, o sea, nunca le conté a nadie en el periódico que yo me había inventado las respuestas. Pero bueno, al Ajá. finalmente salió bien la jugada. Insisto, si yo no me hubiese acordado de nada, no hubiese hecho lo que hice, porque efectivamente no es cero profesional. Pero como yo me acordaba y tenía muy clara su respuesta porque estaba prestando atención, entonces pude hacerlo. No es recomendable, por favor, que nadie lo haga, que nadie siga este ejemplo, porque no es un buen ejemplo, que quede claro. Pero eso, ¿ves? Yo me voy por las ramas. Entonces, volviendo a tu Ah, no, pregunta, está buenísimo. que la gente que quiera estudiar periodismo y que tenga miedo de que o que no sepa cómo responder ante las dudas de la familia, que insisto, me parecen muy válidas, de que uno se va a morir de hambre, creo que trabajo hay. El tema de las redes sociales, las comunicaciones como están hoy en día, creo que han multiplicado las posibilidades de trabajo que tenemos. Hoy en día puede ser, pues eso, te puedes dedicar al tema de las redes sociales, te puedes dedicar a investigación, te puedes dedicar a redacción, corrección de textos. Si sabes idiomas, puedes hacer traducciones también, puedes trabajar en medios extranjeros, puedes ser corresponsal, puedes tener tu podcast, puedes tener tu canal de YouTube. Es decir, hay mil posibilidades. Que vayas a ganar dinero o mucho dinero con ellas, ya es otra cosa. Pero insisto, son todo pasos previos a ese trabajo que tú aspiras o a ese estatus o situación económica que tú sueñas. Mm, mm, Pero esto, como todo, tampoco, o sea, lo que te digo, me encantaría poder asegurar que todo el mundo que quiera hacerlo lo va a conseguir. Probablemente hay mucha gente que quiera trabajar en, no sé, en la tercera, pero no puede llegar a la tercera porque hay un nivel y hay mucha gente que está intentando llegar ahí. Bueno, pues si no resulta esta vez, pues seguiré probando hasta el día que lo consiga. Es decir, que tampoco, o sea, mm. que no lo consigas una vez no significa que no lo vayas a conseguir más adelante. Claro. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, y aparte que compartiste un montón de como actividades que se pueden hacer como después de esos estudios. Ujú. Y me encanta que también menciones que a día de hoy, quizás por la tecnología y otros factores, se ha potenciado más esos estudios, ese rol como desde el periodismo. Sí, y es que, a ver, es verdad que hoy en día cualquier persona con un micrófono, un computador, una cámara puede hacer lo que quiera. Pero yo sinceramente creo que las personas que hemos estudiado periodismo tenemos un valor añadido, que es que entendemos muy bien cómo funciona la comunicación y creo que también tenemos muchas habilidades y destrezas que hemos ido adquiriendo durante los estudios. Y eso finalmente es un plus, es decir, tú notas inmediatamente cuando una persona ha trabajado, por ejemplo, en edición de video y cuando no.
Ujú. Lo mismo pasa en una entrevista. Yo, como decía, para mí la entrevista es como lo más llamativo, lo más importante, y se nota mucho cuando alguien hace una entrevista y no tiene muchas habilidades o el entrevistador le queda grande. Y esto, por ejemplo, a mí me pasó hace poco en mi equipo voluntariado, que hicieron una entrevista y es una entrevista que se les fue completamente de las manos. Eran dos personas entrevistando y finalmente se terminaron entrevistando entre ellas las dos invitadas. Entonces, claro, yo decía, si la ¿Qué? entrevista, o sea, digamos, el tema es muy interesante, pero digo, jamás en la vida puedes permitir tú, como conductor de un programa, que se estén entrevistando tus entrevistadas y tú callado mirando lo que ocurre. O sea, eso jamás, o sea, es como todo lo que no debe ocurrir en una entrevista. Entonces, por eso te digo, ahí te das cuenta y por eso digo, ir ganando experiencia, porque eso al final son tablas y eso te lo da el recorrido, el trabajar, Mm, pues eso, el estar ahí probando y trabajando y aprendiendo. Me encanta porque también, bueno, esta pregunta también se la he hecho a otras personas que están en otros, en la parte o en el área artística, qué sé yo, y suele ser un patrón común el que personas como por ejemplo tú, que han llegado a tener buenos resultados, a que les resulten las cosas, el siempre decir de que depende como de la calle, Ujú, de la actitud de la persona, de que le guste, que continúe, que se adhiera a esos hábitos que construyen esos resultados. Más que lo que determina su futuro, su destino, es lo que estudió o otra cosa. claro. En verdad siempre es muy común eso. Me encanta también escucharlo de ti y tampoco quería interrumpir la línea de tu historia que venías contando, que exactamente no me acuerdo dónde habíamos quedado. Quedamos un poco en que decidí estudiar periodismo y de ahí poco más. Sí, Pero solamente iba a hacer sí. un apunte. Bueno, ahora espérate que se me fue un poco la cabeza, es lo que tiene. Em, no, se me fue. Bueno, luego lo cortas tú Luego, es que el problema. estábamos hablando de esto de la calle, de la experiencia, y algo iba a contar yo y se me fue. Ah, vale, ya me acordé. Que en mi caso, y esto es algo que yo generalmente o sea, nunca lo pienso, nunca me doy cuenta, pero la gente, sobre todo mis amigos en Chile, me lo han hecho notar muchas veces. Que es decir, Mm, me dicen, Tomás, tú llegaste a un país nuevo, sin redes, sin apoyo, y mira lo que has conseguido. Yo la verdad es que me cuesta mucho mm, mirarlo así, pero a la vez cuando me lo dicen es como, qué satisfacción. Porque al final, mm, es verdad, claro, yo estudié en una universidad privada en provincia, en Chile. Aquí la Universidad del Desarrollo de Concepción tiene cero peso específico, es decir, nadie la conoce, pero tampoco a nadie le ha importado nunca. De hecho, por primera vez en mi mm, último trabajo me preguntaron, es que ni siquiera me pidieron, me preguntaron si tenía una copia de mi título profesional, por primera vez. Que yo podría haber mm, mentido durante toda mi carrera diciendo, sí, yo soy periodista y ya está. Y me preguntaron y yo mm. dije, mira, yo te puedo mandar una foto del diploma que está en la oficina de mi mamá, pero yo no tengo, o sea, no tengo físicamente ningún certificado, pero porque nunca nadie me lo ha pedido. Ajá. Y entonces no, si era como simplemente por si lo tenías, como para guardarlo dentro de tu ficha, ya está, pero si no lo tienes, no pasa nada. Y Vale, era un detalle claro, nomás, era ¿no? un detalle. Y entonces, claro, ahí te das cuenta, dices, bueno, yo primero he llegado hasta aquí, llevo 19 años trabajando en España, de los cuales por lo menos 15 ya han sido relacionados con el mundo de la comunicación. Y por primera vez en 2019 fue cuando me pidieron el título. La primera vez que alguien me preguntó realmente Mm, como, oye, pero tú me puedes demostrar que has estudiado periodismo. Y ajá. entonces simplemente la gente confiaba en lo que yo decía y luego en mi trabajo. Y eso al final, o sea, a la posición en la que yo he estado, o sea, en la que estoy hoy en día, las cosas que he hecho han sido por mérito propio. Es decir, y eso, o sea, Mm, tampoco quiero que suene aquí como que estoy vendiendo ni tal, pero creo que uno tiene que ser muy consciente de sus fracasos y también de las cosas buenas que ha hecho. Y eso para mí, o sea, es motivo de orgullo. Todo lo que he hecho en mi vida profesional, lo bueno y lo malo, es motivo de orgullo. Pero eso mm, efectivamente tiene un poquito más. Es decir,
no me ha enchufado nadie, no he llegado aquí por pituto, no... Yo he llegado aquí porque he mostrado poco a poco lo que sé hacer y lo que puedo hacer. Y con eso, vamos, Mm, yo por lo menos duermo tranquilo por las noches. buenísimo. Se me pasa por la cabeza esto de que, ¿por qué te contratan desde, me imagino, Ujú, y ahí tú me puedes responder, me imagino que te contratan porque perciben de ti calle, que has logrado cosas. Y dentro de esas cosas te iba a preguntar, ¿cuál crees tú, desde, de nuevo, desde tus mismas experiencias, de las personas con las que has trabajado, ujú. cuáles crees tú que de tus logros que has tenido, eh, crees que son los logros que las personas más valoran de ti como para contratarte o trabajar contigo? ¿Será que es porque tienes un podcast, porque has sido autor, porque hay algo específico o es en realidad algo general de tu experiencia de 15 años, digamos? Pues fíjate, bueno, es curioso, voy a así como resumir brevemente los años previos. En Chile yo salí de la universidad el año 99. El 2000 Ajá. empecé a hacer clases en la universidad mientras seguía estudiando otra carrera que luego no terminé. Eh, y empecé a hacer clases, lo que contaba antes muy brevemente, que hice clases de redacción periodística principalmente en la universidad, tanto en Santiago como en Talca, y luego me vine a vivir a Ujú, España. Yo en España los primeros, llegué en 2004 y hasta 2007, bueno, 2000, sí, 2008. Estuve trabajando en el ámbito de la formación, del telemarketing, hice varias cosas, digamos, completamente ajenas al tema periodístico, pero tuve la ujú, bendita, digamos, coincidencia de llegar a una multinacional, al departamento de formación y eh, tenía justo a mi izquierda y a mi espalda a toda la parte de redacción de revistas. Era el sitio donde yo ajá, me sentaba, que era, digamos, una como isla con 4 asientos, tal. Yo tenía aquí atrás ajá, y a mi izquierda a toda la parte de redacción. Bueno, y a mi derecha ujú, también. O sea, estaba rodeado en el fondo de periodistas y de ujú, gente que trabajaba en el mundo de la comunicación. Y entonces, poco ajá, a poco, hablando con la gente, que claro, vas conociendo, son compañeros de trabajo, coincides en el café, en el descanso, en la comida, lo que sea. Y entonces, no, pues yo también soy periodista, no sé qué. Y poco a poco, como que empecé a buscar oportunidades hasta que alguien me la dio. Ana ujú, fue la primera persona que me dio la oportunidad de ser, digamos, como corrector de una revista, corrector de estilo. Eh, y fue mi primer trabajo como periodista, lo que digo, como periodista, o sea, en el ámbito de la comunicación en España. Y para mí fue o sea, fue como, wow, sí, definitivamente eso es lo que quiero hacer. Y así ajá, poco a poco, luego Paloma fue otra gran compañera de trabajo que me ofreció la oportunidad de hacer un suplemento de, digamos, centrado en el ámbito educativo, para un periódico también del ámbito de la educación. Y ya ahí como que fue retomar la carrera, porque luego pasé a ser corrector también de este periódico, el periódico Escuela, seguía colaborando en revistas, luego hice una sustitución por una enfermedad de un periodista en una ONG. Y entonces fui como encadenando trabajos de comunicación muy pequeñitos, muy puntuales, pero que me permitieron como ir ujú, haciendo un poco este currículum, como rearmándome como ajá, periodista. Y ahora, ¿por qué la gente me contrataba? Me encantaría saberlo, pero creo que la gente, o sea, poco a poco, en la medida que trabajaba, lo que siempre me han dicho, y esto me lo dijo años después, o una jefa también que tuve, Carmen Navarro, me comentó, me dijo, eres muy bueno, eres muy responsable, y eres muy eficiente, en el fondo. Entonces, mm, a ver, y cuando digo muy bueno, no es que sea un gran periodista. Yo no, sé que no soy el mejor periodista del mundo, ni siquiera estoy en el top 1 millón. O sea, vamos, o sea, no, claramente hay 200 millones de personas infinitamente mejores que yo, que da placer leerlas y escucharlas y tal. Pero yo creo que hago mi trabajo, es decir, que hago lo que tengo que hacer bien, a veces mejor, a veces peor, pero cumplo. Pero sobre todo o sea, soy una mente como muy inquieta. Creo que se nota también ajá, en mi currículum y en mi trabajo.
Entonces siempre estoy buscando como cosas nuevas que hacer. Soy muy versátil en el sentido que hoy en día, por ejemplo, llevo una revista, me encargo de páginas web, edito videos, grabo, hago podcast, escribo. Es decir, como que soy capaz de tocar muchos palos. Y entonces, Ajá. efectivamente, pues claro, eso al final en el currículum pesa. Gestiono una Claro. ONG, con lo cual se entiende que tengo habilidades, ciertas habilidades de organización, que no soy la persona más organizada ni estructurada del mundo, créeme, pero algo hay. Es decir, son todas como pequeñas cositas que van sumando. Entonces, yo Mm, creo que eso es lo que me ha dado hoy en día como, digamos, estar en una posición cómoda, estar en un trabajo donde me siento valorado, donde me gusta lo que hago, donde la gente generalmente pues agradece, pues eso, el apoyo, la creatividad, la dedicación, y eso, por lo menos, es que para mí no hay otra cosa en el mundo. Es decir, o sea, cuando mm, alguien te da, que tampoco cuando uno trabaja no busca la palmadita en la espalda, pero es súper bueno, es súper agradable recibir de vez en cuando una palmadita en la espalda y decir como, oye, mm, bien, bien. Porque eso te dice, bueno, mm. significa que tan mal no lo hago. Y siempre creo que eso también te ayuda a ti como a seguir creciendo, como ir teniendo fuerza y ánimo para continuar. Claro. Mm, mm. No sé si respondí Claro, a tu y pregunta, o sea que sí, sí, sí. O sea, lo que tú dices es como de ir encadenando cada como esta secuencia de experiencia, de proyectos en los que tú sí. trabajaste haciendo ¿no es cierto? Como que eso la gente me imagino que ya confía y al final es la confianza en realidad Sí, lo que genera que- sobre todo demostrar, porque al final, es decir, tú puedes llegar a un trabajo por un pituto, puedes llegar a un trabajo porque alguien te aconseja o pone tu currículum encima de todos los demás o lo que sea. Puede ser que llegues a un Mm, trabajo así, e insisto, y no está mal, no es una crítica, pero luego tú tienes que demostrar que vales, ese es el punto. Y ahí claro, eso es lo más sostenerlo. difícil. Y entonces cuando tú demuestras que vales, cuando demuestras que cumples, que eres responsable, que te haces cargo de tus cosas, Mm, creo que es la mejor forma para mí, esa es la mejor carta de presentación. Yo, por ejemplo, y debo mm, reconocer, y tampoco, o sea, por favor, que no se tome desde el punto de vista negativo, cuando ves esos currículum llenos de títulos, 200 millones de cargos, de estudios, tal, que me parecen estupendos, a mí me encantaría tener tiempo y energía para estudiar y seguir aprendiendo, pero no lo tengo. Eh, pero luego es como, vale, pero ¿y qué has hecho? ¿En qué has trabajado? Y luego, no, es que realmente, no, es que he estado estudiando o no sé qué. Digo, ya, pero igual en algún momento, pues yo que sé, algo has escrito, algo has hecho. No, bueno, entonces es como, sí, o sea, me encanta que tengas la cabeza, mm, tengas esa cantidad de información, pero lo que te decía, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, calle. Calle, y cuando digo mm, calle es demostración de trabajo, es decir, como un portafolio de trabajo donde yo vea cómo escribes, qué es lo que haces, cuál es tu estilo. mm. Es impresionante, yo que he trabajado corrector muchos años de mi vida, cómo descubres a una persona detrás de la forma en la que escribe. Claro. O sea, yo podría reconocer, Ah, me viene un texto sin nombre de una persona a la que yo conozco, digamos, porque la he corregido, y yo podría saber exactamente quién es ese texto. Simplemente por ajá. la forma en que escribe, el error que comete, la muletilla de la frasecita que tiene siempre, la forma en la que puntúa un párrafo, es que con eso identificas a una persona. Entonces, Ajá. son esas cosas bueno, que eso, insisto, te lo da pues el rodaje. Rodaje, claro. Está buenísimo. Y volviendo, ¿no es cierto?, a tu historia, ¿cómo siguió esto avanzando desde donde, ¿no es cierto?, habíamos quedado, más o menos? Sí, bueno, desde que empecé esto a colaborar así puntualmente con estos medios, estuve ahí Mm, prácticamente 10 años en esa multinacional, trabajando, como te digo, haciendo mil cosas, porque hice de todo, o sea, de todo, absolutamente de mm, todo. Y finalmente llegó un punto en el año 2018, 2017, finales de 2017, de repente fue un momento como de crisis, para mí crisis profesional, porque en un momento me vi sin trabajo, sin clientes, sin... Y era como, y digo clientes porque yo en ese momento trabajaba como freelance. Trabajaba para esta mm, multinacional, pero yo como
trabajaba con formación, con revistas, con el periódico, con no sé qué. En el fondo trabajaba de manera independiente con todos ellos. Ajá. Y llegó un momento en que esto se acabó por distintas razones, hubo ahí un poco de todo. Y yo de repente dije, ¿qué hago con mi vida? Justo Mm, llevaba, que eso, o sea, tendría que volver un poco atrás, había hecho ujú, unos cursos como profesor aquí en un centro cultural en Madrid, y había conocido una directora de documentales de corte social, que es Mabel Lozano, y llevaba trabajando con ella en comunicación también, pues llevándole toda la parte web, redes sociales y lo que sea. Y justo habíamos tenido un proyecto grande y a mí me había quedado, digamos, ahí un colchoncito, digamos, de plata mm, para moverme. Entonces dije, bueno, me voy a tomar un poco con calma este momento, voy a pensar bien qué quiero hacer. Y estaba en eso, coincidió justo con la publicación de mis primeros 2 libros de cocina. O sea, en realidad mi segundo y mi tercer libro de cocina, el primero me lo había autoeditado yo 5 años atrás, pero eran los 2 primeros que sacaba con una editorial, con lo cual era ajá. como me tocó firmas de libros, me tocó, pues eso, hacer presentaciones y distintas cosas que me ¿Qué, pilló qué te inspiró para sacar esos libros de cocina? Era otro de mis sueños infantiles. Yo Ajá, siempre supe que quería escribir un libro de cocina. Siempre. ajá, Y cumplí mi sueño en 2013 con, como te digo, la autoedición de mi primer libro que se llamaba Recetas y secretos para principiantes. Pero luego, ajá, claro, una vez que empiezas ya es como, ay, quiero más, quiero más, quiero más. Y entonces contacté con una editorial. Bueno, contacté con varias, no es que haya acertado la primera, y como a la cuarta, quinta, digamos, propuesta, me contestó una editorial, me dijo que le interesaban mis libros y sacamos 2 libros, uno que se llama El horno y el otro que se llama Cocina sana para intolerancia, que yo no soy cocinero profesional. Esto te lo advertí antes de, de empezar a grabar. Dije que yo era un poco cara dura y después digo, porque yo no soy cocinero, la gente siempre me dice, ah, tú eres chef. Digo, no, 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 no te equivoques, yo soy periodista. Digo, simplemente me gusta cocinar y mi sueño era escribir libros de cocina y yo escribí un libro de cocina. Era ajá, porque era lo que quería. Y entonces, de momento, o sea, seguí escribiendo esos libros de cocina, coincidió, como te digo, en esa época en que estaba un poco como reencontrándome personal y profesionalmente, y de ujú, repente surgió la oportunidad me llamaron para una entrevista de trabajo, y yo en ese momento me iba a Barcelona a firmar libros a la Feria de San Jordi, que es, digamos, como la Feria del Libro en Barcelona. ujú, Y yo era como, no me, o sea, no es que no me interesara el trabajo, pero no era como, no, como que no me convencía, no estaba muy seguro de que realmente era lo que quería hacer. Pero bueno, como ajá, era una persona que yo conocía, dije, sí, sí, pero no te preocupes, yo voy a la entrevista, si tú me invitas, pues yo voy, o sea, no te voy a hacer, digamos, como el feo de no ir. Y fui a la ujú, entrevista sin ningún tipo de expectativa, o sea, pero con cero expectativa, pero ya te digo, como era como, bueno, yo voy a ir como, en el fondo, por quedar bien. ajá. Y la verdad es que como que hubo muy buen feeling con el que ahora es mi jefe. Y nada más salir de la entrevista, yo estaba llamando al ascensor para salir del edificio y viene Ajá. José Antonio, digamos, corriendo y me dice, ¿cuándo empieza? O sea, yo había hecho la entrevista, había terminado la entrevista hace 30 segundos. Y yo fue como, ¿mañana? Me dice, ok, de mañana. Y empecé a trabajar. Espérate, ese año no era el 2008 Esto que no, estabas esto fue hablando que... 2018. Ah, 18, vale, 2018, sí. perfecto. Y que es el jefe, Es mi tu jefe jefe en la actual. actualidad. Vale. O Ujú, sea que sigo en el mismo sitio, es una federación de enseñanza y estoy en el departamento de comunicación y estoy encantado de la vida porque es lo que te digo, hago de todo, o sea, de todo, desde una tabla de Excel con datos ajá. hasta grabar una campaña en video para yo qué sé, para una fecha importante. eh, Grabar literalmente tú Sí, con sí, la sí, yo con la cámara cámara, los sujetando. micrófonos, yo monto los videos, los edito, o sea, todo, el guión, el teleprompter, todo, o sea, absolutamente todo. Esto es como, Eso de grabar no lo habías mencionado antes. ¿Tú lo aprendiste en ese lo trabajo? aprendí curiosamente por mi labor en la ONG, en It Gets Better. Vale. Aprendí a grabar Mm, porque en un momento yo era, antes de ser presidente, fui el responsable de comunicación, con lo cual estaba muy cerca, digamos, con la gente de audiovisual
Entonces grabábamos juntos y yo siempre era como, ay, ¿y cómo se hace esto? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y qué tal? Claro, a ver, el concepto, yo tuve televisión en la universidad, concepto está, pero claro, yo nunca lo había practicado. Ajá. Entonces, bueno, y llevaba años sin tocar una cámara. Y entonces esto tiene que haber sido Mm, a partir de 2016, 2017 empecé. Ay, ¿y cómo se usa este programa de edición de video? Y si aprieto este botón, ¿qué hago? Y si no sé qué. Y entonces así empecé como a aprender. Yo también soy muy de autodidacta, de ponerme a trastear, como se dice aquí, con el programa, a ver cómo se hace, cómo funciona, y qué resultado da. Y entonces así ajá. aprendí y hoy en día, a ver, insisto, no soy un director de cine ni soy un gran montador de, de películas, pero los videos que hago resultan, es decir, que son efectivos y Ajá. cumplen con el objetivo. Con lo cual, Mm, además, o sea, porque las campañas que hemos hecho y las cosas que hemos hecho son, digamos, más bien campañas informativas, no es que no son obras de arte, en el sentido, o sea, son bonitos, ajá. estéticamente resultan, funcionan, se escuchan, pero yo, por ejemplo, sí hice un curso de guión cinematográfico, pero todavía no me he planteado entrar por ahí. Le tengo mucho respeto. Ajá. Eso es un Ajá. ámbito que me encantaría probar, pero creo que no me siento psicológicamente preparado todavía para dar el salto. Y me pasa Ajá. porque yo toda mi vida he soñado con escribir una novela, pero me da mucho pudor escribir una novela. Ok. Porque a la vez siento que, o sea, mi cabeza es muy periodística. Entonces yo las veces que he intentado escribir relatos de ficción, sigo siendo periodista y entonces termino como escribiendo una noticia más larga, realmente. Entonces como que me cuesta mucho soltar y cambiar el chip. Esa parte todavía Ok. como te digo, y me da pudor, me dio pudor hasta publicar un libro de cocina. O sea, imagínate tú lo poco comprometido personalmente que puede ser un libro de cocina, a pesar de que tenía historias como muy personales de a qué me recordaba este plato o a quién representaba o lo que sea, pero claro, no era yo exponiéndome ni abriendo mi vida privada, pero así todo, el momento de publicarlo fue un momento, o sea, de absoluto pudor y miedo escénico y pánico y todo lo que tú quieras. Pero eso se pasa, es decir, que eso al final vuelvo un poco a la idea de ser cara dura, de decir, pues mira, hasta aquí con los miedos y ahora me tengo que lanzar al vacío. Y yo últimamente soy muy de dar esos pequeños saltos como de superar el miedo. Es decir, si tengo miedo es porque es bueno, es como porque, y justo además esta frase la dice hoy en uno de los vídeos que publicamos en It Gets Better España. La persona que protagoniza el vídeo dice que efectivamente cuando siente miedo es cuando como que lo hace, porque significa que es algo que te está ahí removiendo. Es interesante porque a mí en lo personal me cuesta Ujú. pensar, por ejemplo, yo soy muy fijo de que, ok, soy consultor de carrera, coach vocacional. Quisiera lanzar un libro, mi perra está ladrando de lo lindo, hermoso. Em, Eso, de que yo como consultor de carrera estoy tan fijo en ese rol que me daría cierta incertidumbre publicar, no sé, un libro, por ejemplo, lo mismo, de cocina, Ujú. porque no quiero como diversificarme tanto para que las personas me perciban como, ah, este tipo hace de todo. No se lo toma muy en serio lo que hace a nivel profesional. Es lo que me pasa a mí por la mente. Yo, ¿Qué opinas tú con respecto a eso? yo creo que le pasa un poco a todo el mundo, pero yo como en Mm, mi vida siempre he sido muy de hacer de todo, ajá, entonces es como que me da un poco igual. Primero, una de las grandes como cosas que yo aprendí, y debo decir que lo aprendí cuando salí de Chile, fue a que me importase un pepino lo que pensase la gente de mí, de mi carrera profesional, de mi carrera personal, o sea, de mi vida personal o de lo que fuese. Eso es lo primero, o sea, liberarse ya de ese problema es un gran avance. ajá. Eh, Efectivamente, para mucha gente, y entiendo esto que hoy no, como que se desperfila un poco tu parte profesional, entonces como quién eres periodista, eres escritor, eres cocinero, ¿qué eres? Digo, pues soy todo. Mm, Es decir, es que me parece la vida como muy corta y muy, o sea, una visión muy simplista pensar que somos una sola cosa. Yo soy periodista, sí, pero soy un periodista y por eso te hablaba al principio de que la palabra como que resume todo. Para mí escribir un libro es comunicación. Para mí hacer un podcast es comunicación. Grabar un video es comunicación. Eh, mm, yo qué sé, cantar es comunicación. Hacer teatro es comunicación. Entonces,
claro. Y pues simplemente por no utilizar el concepto de soy un hombre de las comunicaciones, porque me parece como de una, eh, no sé, como que darle una sofisticación o intentar parecer algo más. No, yo soy un periodista que hace cosas, punto. Ya está. Todo Claro. el mundo, has escuchado, me imagino, esta frase como, ay, eres un hombre del Renacimiento que hace de todo. No, tampoco te pases, no soy ni artista ni gran cosa. Simplemente tengo inquietudes que no es una ni dos, es que tengo 250.000 inquietudes. Tengo ganas de hacer millones de cosas. Además de Mm, escribir libros de cocina, he escrito libros sobre atención al cliente, he escrito libros sobre Internet y el uso de las redes sociales. Eh, tengo un podcast de entrevistas donde hablo de todo. Hablo desde explotación sexual hasta el concepto de igualdad en Chile. He hablado de política, he hablado de sexo, he hablado de familia, o sea, he hablado de todo. Y me faltan temas, mm, simplemente ahora lo tengo un poco parado porque no tengo tiempo de crear ese programa, porque ahora estoy haciendo otro podcast donde hablo de comida. Y en mi cabeza tengo ajá. 3 podcasts más dando vueltas porque tengo ganas de hacer otras cosas y ninguno tiene que ver con el anterior, son todos temas distintos, uno es de música, el otro es también de entrevistas, el otro es de información y estoy pensando que quiero hacer un blog de series de televisión y estoy pensando que quiero hacer una serie de publicaciones en Twitter a través de una cuenta especial con recomendaciones de la música que me ha tocado de alguna manera personalmente a lo largo de mi vida. Es decir, o sea, ¿por qué me voy a quedar yo soy periodista yo qué sé, del periódico El País y ya está? No, Mm, no, yo creo que la mm, vida es mucho más rica y en fin, yo como se dice aquí en España hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es yo me apunto a un bombardeo. Y es lo que hago yo. A mí donde me invitan y es algo que me entretiene, que me llama la atención, que me motiva, ahí estoy. Yo cuenta conmigo. mm. Creo que, creo que es por llamarlo así, un recurso, el decirte a ti mismo o el contar de que eres una mente inquieta Ujú. y que la vida es más rica cuando uno hace eso, todo lo que no sé, Sí. se te ocurre, no sé, qué sé yo. Pero me quedé ahí con esto de librarse de lo que la gente piense de ti. Ujú. Me encantaría preguntarte cómo, no sé si la pregunta exacta es cómo tú lograste haber hecho eso, porque de alguna manera me lo respondiste, Ujú, pero lo digo como en el punto realmente, en el fondo, en el punto de inflexión, cuando de verdad dejaste de, porque claro, porque ahí hay que tomar, me imagino, una decisión para las personas que no lo han logrado, el dejar atrás realmente y dejar caer la opinión de los demás para ponerse uno en primera fila, en el primer puesto, en el protagonista sí. de tu propia vida. No sé si hay otros elementos que de verdad, que quizás en tu experiencia hubieron como para haber logrado ese cambio, esa de mentalidad. Sí, mira, o sea, por un lado tiene un poco que ver con mi pasado, con mi vida personal, y tiene una fecha exacta, sobre todo. No significa que Ujú, antes no lo haya hecho, pero desde a partir del 10 de marzo de 2010, ujú. digamos que para mí ya fue como el cambio definitivo. ¿Y qué pasó el 10 de ¿Vale? marzo de 2010? Salí del closet. Por fin salí del closet Ok, para mi familia, para, digamos, la gente que realmente me importaba. Y ese vale. día yo dije, lo que piensan los demás de mí, o sea, si antes ya me estaba importando poco, a partir de ese momento me dejó de importar totalmente. Vale, ¿cómo fue eso? Si puedes contar la Sí, experiencia. claro. A ver, yo, bueno, he sido gay desde, desde chico, es decir, lo he sido toda mi vida. No es que eso haya ocurrido por alguna circunstancia en particular. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, naciendo en la década de los 70, criándote en los 80 en Talca, digamos que muchas referentes y mucha información no había, con lo cual yo en el fondo sabía que era distinto, pero no sabía qué es lo que era. Sabía que me Ujú, gustaban los niños o los hombres, pero no, claro, no tenía idea de cómo podía hacer eso ni de cómo se gestionaba eso, porque eso no existía. Era algo que ocurría con mucha suerte en televisión o en alguna película así un poco extraña y que generalmente estaba asociado con un mundo de tristeza, de dolor, de enfermedad, de muerte, de etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo ese bagaje con el que uno arrastra, o sea, que uno arrastra, es complicado. Pero luego, bueno,
circunstancias, y aquí me voy a saltar muchos años porque si no, o sea, este podcast podría durar Sí. otras 5 horas. Me vine a vivir a España, yo conocí a quien es actualmente mi marido, y digamos que a partir de ese momento yo empecé un proceso personal como de irme liberando de cargas. Tenía una carga, digamos, personal y emocional muy fuerte con mi familia, de qué iban a pensar, de una familia tradicional, religiosa, etcétera, etcétera, donde esto claramente no estaba bien visto. Entonces yo al principio, pues eso, me preocupaba mucho, me angustiaba mucho, medía cada palabra, cada paso. Yo estaba viviendo con mi pareja, pero a la vez tenía que ocultar toda esa parte de mi vida, lo cual era muy complejo. Y entonces llegó un momento, Ujú. incluso, o sea, dentro del trabajo, yo los primeros años viviendo aquí en España, yo en el trabajo no contaba que era homosexual. No me atrevía porque en mi cabeza ocurrían muchas conexiones que hacían que al día siguiente mis padres se iban a enterar de toda esta historia. Aunque no tuviesen ningún tipo de conexión con la persona, pero en mi cabeza todo esto ocurría y era Mm, como una especie de complot mundial para que todo mm, eso se supiera y yo quedase en evidencia y tal. Entonces, bueno, como te digo, poco a poco yo fui como evolucionando, me fui liberando de cargas, empecé a contarlo, se lo conté a un primo, que es una persona muy cercana, se lo conté a mi mejor amiga, después se lo fui contando a otros amigos, otras personas lo descubrieron, o se me decían, a ver, tampoco hay que ser muy inteligente ni saber sumar más de dos más dos, es decir, esto es muy evidente. Y entonces como que poco a poco, y yo me fui reafirmando en quién era. Me estoy sintiendo bien conmigo mismo, entiendo, ya por fin aprendí que el hecho de ser una persona homosexual no me convertía en un energúmeno, ni en un enfermo, ni en una persona, pues eso, con problemas mentales y tal, porque claro, eso es con lo que tú te crías. Al final, Fuiste, reafirmando con las personas que le fuiste contando. sí, bueno, sí, eso y además, o sea, haciendo un trabajo, digamos, interno propio de ir aprendiendo, de ir entendiendo lo que significa, por fin, ir comprendiendo qué es lo que te ocurre, porque ya te digo, eso nadie te lo cuenta, eso no te lo explican en ninguna Mm, parte. Entonces, en la medida que yo me voy encontrando conmigo mismo, digo, bueno, o sea, entonces te empieza a importar algunas cosas menos, poco a poco. Y el 10 de mm, marzo de 2010, como digo, fue el día en que mi hermano que ya había estado aquí en Madrid de visita, le entregó a mis papás una carta donde yo explicaba absolutamente quién era, qué había sido de mm, mi vida en esos primeros 6 años en España. Les contaba que estaba, o sea, que tenía pareja, que estaba absolutamente feliz y enamorado y que ya está. Y mm, mi familia reaccionó de la mejor manera posible. O sea, yo me había puesto en todos los escenarios que se me ocurrieron. Nunca me había mm. puesto en el escenario tan bonito, ni de tanto apoyo, ni de tanto amor, que como el que fue realmente. O sea, fue una cosa bestial. Y no porque tuviera dudas de que mi familia me quisiera, nunca, a pesar de este miedo, como no, mi familia me va a rechazar, pero yo en el fondo sabía que no me iban a rechazar. Pero ese miedo al final es válido, es un miedo irracional y hay que asumirlo. Y ya cuando les conté y cuando me respondieron, yo dije, hasta aquí. Y a partir de ahí es que, insisto, la parte, digamos, profesional, porque yo, claro, yo cuando llegué a España, yo venía de un, digamos, trabajo en la universidad siendo profesor, había sido como responsable del departamento de admisión, profesor, o sea, tenía como un cierto cargo dentro de la Facultad de Periodismo de una universidad privada y yo llegué a ser teleoperador. De hecho, mi primer trabajo en España fue vender tarjetas de crédito puerta a puerta. Entonces, claro, yo sé que hay mucha gente, y esto porque también lo hemos hablado hace poco con gente cercana, que hay mucha gente que eso lo considera como un fracaso, una pérdida, hoy mira, pobrecito que está, pues eso, trabajando de mozo, de garzón o de teleoperador. Para mí, yo nunca, o sea, nunca he tenido ningún problema con el trabajo. Y aquí la expresión esa, a mí no se me caen los anillos por trabajar, es absolutamente real. Es decir, yo trabajo Mm, primero porque necesito trabajar, porque no tengo una fortuna que me mantenga ni me sostenga, y segundo porque me gusta. Entonces, ajá. claro, digamos que em, despreocuparte de eso, de, ay, ¿qué van a decir de mí porque yo era exitoso o tenía una vida resuelta y ahora no la tengo?
a mí qué me importa lo que piensa la gente. Es decir, estoy a 11.000 kilómetros de distancia de mi ciudad de origen. Digo, es que me da igual lo que piense la gente. De hecho, había mucha gente que opinaba sobre mi vida y preguntaba, o sea, bueno, las llamadas y mensajes estas de, oye, me he encontrado con fulanito o fulanita que me ha preguntado si eres homosexual, si estabas durmiendo en la calle, si pasas hambre, si no tienes trabajo. O sea, una cantidad de cosas que yo digo, de verdad, la gente no tiene otra cosa más interesante que hacer con su vida que preocuparse de la mía. De verdad, mi vida no es Mm, tan interesante. O sea, a mí sí me interesa, pero realmente para el resto no es interesante. Entonces es como, nada, preocúpate tú de lo tuyo, yo me preocupo de lo mío y todos están felices. Y entonces todas esas mm, cosas también me fueron como un poco liberando, pero ya te digo, la liberación total fue el día que yo salí del closet mm, y simplemente por resumir, porque si no puedo seguir contando mil historias y anécdotas. Y a partir de ese momento, en el fondo es como, yo estoy aquí, y yo incluso ahora, hoy en día, si me llaman para una oferta de trabajo o me ofrecen algo, mi posición es, esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que yo te puedo aportar. Si a ti te gusta, bien, y si no te gusta, bien. Es decir, mm, ya tengo 46 años, lo que decía, tengo 20 y algo años de experiencia, empecé a trabajar realmente a los 20 años haciendo ayudantías en la universidad, es decir, que llevo 26 años trabajando, sin parar prácticamente, y haciendo muchas cosas a la vez, porque soy mucho de multitarea. Y no, en el fondo como que creo, no es que no tenga que demostrar nada, pero en el fondo creo que tengo como la confianza suficiente para decir, esto es lo que yo hago, y eso, si te gusta bien, y si no, pues búscate otra persona. Es decir, mm, yo primero, o sea, hoy en día, y quizás lo estoy hablando desde una posición privilegiada en la que tengo trabajo y no necesito, digamos, como preocuparme en exceso. Pero yo no trabajaría para una empresa en la que se negara, de alguna manera, o se me negara la posibilidad de ser quien soy, es decir, ser un hombre homosexual que tiene una pareja masculina, etcétera, etcétera. O sea, si yo tengo que ocultar mm, eso en mi empresa, yo no voy a trabajar ahí. Lo primero. O mm. sea, no voy a vender mis principios por trabajo. Entonces, si tú me aceptas Ajá. como soy y aceptas todo lo que yo hago, que es, de repente yo a mi jefe le digo, oye, José, tengo, pues yo qué sé, tengo una grabación con mi ONG o me toca hacer un viaje, como me pasó el año pasado, me toca ir a Miami a una reunión, toma, tienes la libertad de irte. Y no tengo ni que ocultar, ni que mentir, ni que... No, todo el mundo sabe lo que hago, todo el mundo sabe Mm, que yo soy el primero que está en el orgullo con la pancarta con mi gente tal. Llega el día lunes y me preguntan qué tal el fin de semana, pues mira, fui con mi marido a no sé dónde, estoy no sé qué, y para mí eso es impagable. O sea, el ser libre, el ajá, ser quien soy, así sin ningún tipo de complejo, ni miedo, ni nada, es, vamos, el mejor regalo. ajá. A mí me encanta que, bueno, que digas esto de que si se respetan por los demás, las otras personas te respetan tus principios, ok, trabajas con ellas, si no, estás fuera de ese espacio. Exacto. Listo. Me encantó. Y en esto de el apoyo familiar, porque encontraste ese apoyo de tu familia cuando tu hermano compartió esa carta con tus padres, ¿no es Ujú. cierto? Y ellos te quisieron, ¿no? Lo aceptaron y te apoyaron, ¿no? Sí, ¿Sabes qué? Tengo una duda ahí. pregunta. Con un escenario que se hubiese dado opuesto al apoyo, ¿para ti hubiese sido igualmente, se hubiera generado esa liberación igualmente? Porque la liberación fue como el compartirle esa carta y ya está, ¿o la liberación fue porque obtuviste su aprobación de tus padres? No sé si Sí, me sí, hago sí, entender. totalmente. Y me parece una muy buena pregunta. La verdad es que no lo he pensado nunca, fíjate. No he pensado nunca, Porque no se dio, porque porque no no se se dio dio. el caso contrario, Pero yo creo justamente. que, como te decía, en un momento de la respuesta era, yo me puse en todos los escenarios posibles y por supuesto esos escenarios eran los escenarios negativos los que dominaban un poco el relato en ese momento. Y creo que en el fondo me hubiese liberado igual, igual hubiese tardado un poquito más. Igual hubiese, o quizás el proceso de liberación hubiese sido instantáneo, pero hubiese tenido un proceso personal más largo, más triste, me hubiese costado recomponerme. Pero creo que Es para mí la poderoso. liberación fue en el fondo dar la información. O sea, saber que ellos ya lo sabían, a mí me liberaba de una carga
de eso de les van a contar, alguien me va a ver, alguien les va a decir. Entonces, Mm, eso para mm, mí ya era una liberación. Efectivamente, el hecho de contar con claro. su apoyo fue como la gran ola que vino después, digamos, después Ajá. del terremoto, porque para mí yo además es que mi hermano llegó con la carta desde Madrid el día 26 de febrero de 2010, la noche antes del terremoto. Y mi hermano, o sea, que en el fondo, yo siempre digo como que esa carta para mí fue un terremoto, emocional, personalmente, todo, o sea, por todo lo que implica. Y de hecho mi hermano, claro, tardó en entregar la carta precisamente porque él no podía llegar a Talca a entregar la carta. Tardó un par de semanas en poder entregar esa carta en mano, que era la idea. Ajá. Y por eso fue el 10 de marzo y no fue el 28, el El 26 29, el de... 28 de febrero Claro. o el 1 de marzo. Entonces, Ajá. y entonces, claro, o sea, por eso te digo, ese como tsunami que vino después del apoyo familiar, para mí efectivamente fue como un refuerzo, pero yo creo que lo que te digo, yo creo que la liberación ya estaba en el momento en que esa carta, bueno, primero cuando la escribí, que tardé años en escribirla, reescribirla, corregirla y poder decir todo lo que yo quería decir y Fuerte. por qué lo hice por escrito, porque como buen hombre de la comunicación escrita, escribir se me da mucho mejor que hablar. Y creo que puedo ordenar Ajá. mejor las ideas y le quitas, a mí, por ejemplo, sobre todo cuando vas a hablar de temas como personales o lo que sea, las emociones digamos, como que de repente me sobrepasan, entonces no dices Mm, exactamente lo que quieres decir o de la forma en que querías decirlo o no te explicas bien. Entonces yo dije, yo prefiero hacerlo por escrito, o sea, siempre lo tuve muy claro, como era, cuál iba a ser el medio, pero tardé claro. mucho tiempo, digamos, en decidir qué es exactamente lo que quería decir. Pues en el fondo también Claro. tenía muchas cosas que explicar, sentía que tenía muchas cosas que contar y sobre todo quería hacerles entender a mis papás, con todos los tradicionales que son, todos los religiosos que son, que ellos no tenían ninguna culpa de nada. Porque eso es Ajá. muy de culpa, digamos, católica, de, ay, mi hijo es homosexual porque yo o le di mucho cariño, o le di poco cariño, o yo qué sé, o no lo obligué a jugar al fútbol, o cualquier tipo de Mm, tontería que se nos ocurre. No, tu hijo, o sea, en ese caso yo, tu hijo era homosexual desde el momento en que nació, no hubo un problema, no es un problema de educación. Entonces, yo quería explicarles todas esas cosas a mis papás, en el fondo como para que ellos entendieran que aquí, primero, que no había nada malo, que eso ya era mm, un punto, y segundo, sobre todo que ellos no tenían ninguna responsabilidad en esto. Entonces, por mm. eso el escribirlo para mí fue todo un ejercicio, como te digo, de contención, pero a la vez de construir bien el relato. Y entonces, Ajá. el momento ya de escribirlo y luego lo que te digo, sobre todo al entregarlo, cuando mi hermano me dijo, estás leyendo la carta, yo en ese momento, o sea, mi corazón se detuvo por el impacto, pero a la vez como que automáticamente fue como, "Uf, ya está. Es decir, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta No. atrás, Y claro. ese momento es maravilloso. Es maravilloso porque el peso que te quitas de encima, o sea, una persona que no haya vivido una cosa así, digo, en cualquier situación en que se haya quitado como un gran peso, un gran secreto, un gran lo que sea, de verdad es que la liberación es, o sea, brutal, es brutal. El cuerpo, Mm, lo que sientes yo esa noche, o sea, creo que sentía que podía volar, literalmente. me deja pensando mucho. Y probablemente quien escuche este podcast también habrán personas que quieran quitarse pesos de encima porque no encuentran como el contexto de cómo decirle en persona a las personas a las que les quieren dar un mensaje y sacarse esa mochila, carga emocional. Ujú. Pero al menos rescato mucho y lo valioso que es escuchar tu historia y entender de que al menos el escribir una carta es una forma de hacerlo. Está buenísimo. Sí, o sea, Mm, y en esto, o sea, gran parte de eso que yo te estoy contando, y por eso llegué a It Gets Better España, es eso. Busca una persona, escribe una carta, graba un video, graba un audio, lo que sea, pero quítate ese peso de encima, compártelo. El peso compartido siempre es más liviano, siempre. Y vas a encontrar una persona que sea de confianza, vas a encontrar una persona con la que tengas como lo que llamamos nosotros ese espacio seguro
para que tú puedas contar lo que quieras, lo que necesites. No necesariamente tiene que ser el hecho de que seas homosexual, lesbiana, trans, bisexual o lo que sea. Pueden ser muchas cosas las que te están ocurriendo y que necesitas compartir un peso. Pueden ser muchas situaciones las que te están agobiando. Compártelas. De verdad, haz el ejercicio. Para mí, yo además siempre lo he dicho, para mí escribir es una forma de exorcismo, es una forma de exorcizar mis demonios, es una forma de sacarme los fantasmas de dentro, porque ya lo que yo escribo ya está procesado mental y emocionalmente. Entonces ya es como, lo puedo apartar. Aunque sea una mochila con la que cargue más tiempo, pero ya es más liviana. Es decir, ya lo he escrito, ya tiene forma, tiene nombre. El día que tú le pones nombre a algo, a lo que te preocupa, ese día tú estás ganando poder. Cuando tú sales del closet, lo que ganas es poder. Es poder sobre tu relato. Es decir, tú eres la persona que está dirigiendo tu relato, ya nadie más. Es decir, cuando yo conté que era gay, es decir, ya nadie le va a poder contar a mis papás que soy gay porque ya lo saben. Y todo ese miedo que tú sientes deja de existir. Porque tú te haces dueño de tu relato, te haces responsable de quién eres y ya nadie, en el fondo, no hay amenaza posible. Pero lo que te digo, esto pasa con muchas cosas. O sea, es lo mismo cuando a ti te gusta alguien, cuando se lo dices o cuando, digamos, que queda en evidencia que te gusta esa persona, estás ganando poder. Es decir, ya la información está, ya nadie te puede hacer daño con eso y ahora todo es lo que venga. Claro, de ahí en adelante es de lo que se despliegue, de ahí al Ujú. futuro, depende también de la otra Claro, persona, y depende de ti, de la ¿no? otra Como, persona, pero no depende de agentes externos. Porque, por ejemplo, yo qué exacto. sé, si a ti te gusta una persona X y tú, ay, que si yo se lo digo a mi amigo, pues igual le va a decir a la persona X que a mí me gusta. O si no sé qué hago, la persona X va a saber que me gusta, pero yo no quiero que sepa que me gusta porque, o sea, todas esas cosas se eliminan cuando ya la persona X sabe que a ti te gusta. Punto, se acabó. Ahora, ¿cómo Mm, reacciona esa persona y qué hagas tú después? Ya es otro problema, pero tú tienes el poder. Es exacto. decir, ya no hay agentes Mm. externos que afecten a esa, digamos, a esa relación. O a esa, sí, Buenísimo. posibilidad, o a esa historia, llámale como quieras. Me estaba poniendo en el caso, en el escenario de que en la comunidad en la que tú trabajas, por ejemplo, jóvenes quizás Ujú, que estén en el mismo escenario, cuando le informan a sus padres, ¿no es cierto?, de salir del closet y no tienen el apoyo de vuelta, me imagino, dentro de mis ideas, ¿no?, ujú. de que si ellos no reciben el apoyo de sus padres, creo que la alternativa que les queda a ellos es tomar responsabilidad de decir, mis principios, ellos no, mm, digamos, quizás no comparten mis principios, pero al menos yo me puedo hacer responsable de seguir amándolos a ellos. A pesar de que ellos hayan perdido cierto amor por mí, por mis principios que quizás contradicen sus creencias, Ujú, pero al menos yo me puedo hacer responsable por seguir amándolos como son, como padres y listo. exacto. Y eso, Creo, o sea, y no sé. vuelvo un poco a la idea de antes, te da poder en el sentido de, eh, ellos ya tienen la información, es decir, ahora lo que hagan con esa información ya depende de ellos. Es el concepto de la pelota está en su cancha ahora mismo. Tú estás en un momento Ajá. como de descanso. Y esto, ojo y cuidado, porque en It Gets Better también somos muy respetuosos con los tiempos y los procesos de cada persona. Nosotros no empujamos a la gente a salir del closet, por ejemplo. O sea, por supuesto, digamos que aconsejamos que es algo bueno, que llegado el momento, tal, pero siempre con ese llegado el momento. Y tiene que ser cuando la persona esté segura de querer hacerlo Mm, y cuando, mm, digamos, que no tenga ningún peligro o tenga las menores posibilidades de peligro posibles, peligro emocional, físico, psicológico, lo que sea. Es decir, porque no es lo mismo, o sea, y esto lo he hablado yo con mis papás muchas veces, si yo hubiese salido del closet con 18 años, probablemente lo hubiesen gestionado mucho peor que saliendo con 27. O sea, ajá. perdón, con 33. Yo salí del closet con 33 años. Porque claro, yo con 33 años ya era un hombre adulto, trabajando, con una pareja estable. Entonces, no era como
en el fondo me estoy encontrando, no sé quién soy, estoy buscándome en un mundo que todavía, lamentablemente, dependiendo de dónde vivas, puede ser muy hostil, puede ser peligroso incluso. Entonces, claro, no es tan simple, no es llegar y, venga, que todo el Mm. mundo salga del closet porque es lo que tiene que hacer. No, 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 no. Cada uno a su tiempo, cada A uno... la cuenta de 3. Claro, no, 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 eso es lo peor. O sea, cada uno a su ritmo cuando sienta que Claro, realmente... sí. Porque llega un punto, o sea, insisto, es algo que uno sabe con mucha antelación. La gran mayoría de las Ujú, personas del colectivo LGTBIQ sabemos con antelación quiénes somos. Lo que pasa es que lo negamos, lo ocultamos, etcétera, porque tenemos miedo, porque no estamos seguros de qué va a pasar, de cómo nos va a recibir la gente. Pero cuando llega un momento en que uno ya tiene certezas, y esas certezas son las ajá, que te dicen es el momento. Y uno tiene que saber escucharlo mm, y respetar el proceso. Es decir, hoy en día hay gente que sale, digamos, del closet con 5 años, con 10 años, con 15 años, y hay gente como yo que salimos después de los 30 y no pasa nada. No eres mm, más gay ni menos gay, no eres más lesbiana ni menos lesbiana. Eres simplemente tú y tu proceso. Y volvemos un poco ujú, también a lo de antes. No te midas con los demás, que no te importe lo que piensen los demás. Tú eres tú y tus circunstancias. Punto. Ya está. ajá, está buenísimo. Y Tomás, Tom, Tommy, em, habías llegado en la narrativa, pasándonos a tu historia Ajá. de lo que habías contado anteriormente, ¿no es cierto? Llegaste a la empresa en la que tú estás trabajando actualmente, Sí. donde haces múltiples tareas, actividades, ¿no es cierto? En donde estás a Sí. gusto. Em, ¿Hay algo más de información? Quisiera como debatir una pregunta que te tengo, Ujú. eh, que me encantaría hacerte, pero primero, em, si hay algo más que quisieras compartir con respecto a tu actualidad. A mi Quizás haya, del trabajo dices. sí, o sea, en tu actualidad nada más, porque terminaste diciendo que estás en la empresa en la que tú trabajas, estás a gusto ahí, solamente me quería asegurar de que em, si había algo más que querías añadir ahí. Yo creo que no se me escapa nada. Ujú, Eh, no. sí, Yo, vamos, diría, vale. diría que no, vamos, que el trabajo es un trabajo que a mí me resulta cómodo por muchas circunstancias, por muchas razones. La Ujú, primera es, ya lo dije, porque puedo ser quien soy. La segunda, porque tengo una ujú. libertad para vestirme como quiero. Entonces yo en Ah, verano ya. voy en pantalón corto y camisas de flores, Ajá, porque no, como no hago atención al público, yo estoy sentado en una oficina todo el día, entonces y a nadie le preocupa cómo voy. Y a mí, por ejemplo, ajá. yo hoy en día, solo de pensar en tener que ir a un trabajo donde yo me tenga que poner chaqueta y corbata, a mí me genera una angustia vital profunda. Entonces yo voy con mis camisas de flores, lleno de colores. Hoy en día, como ves, no sé si lo alcanzas a ver, pero estoy con una Los camisa Es como de un juego de Pac-Man. Pac-Man. Y entonces ya Sí, en la oficina es me como, encanta. a ver con qué camisa va a venir hoy Tomás, porque siempre llego con las camisas más estrambóticas del mundo. Esta es bastante discreta, pero tengo unas bastante muy estrambóticas. Y entonces al final es como, es entretenido, es eso, es un trabajo, como digo, con un equipo humano en realidad muy bueno. Yo estoy, o sea, estoy cómodo, estoy contento, tiene un buen horario, me gusta lo que hago. Es decir, ahora mismo no se me ocurre, o sea, yo siempre miro, es decir, es inevitable, miras en LinkedIn las ofertas de trabajo que hay y yo las miro y digo, uff, yo estoy muy bien donde estoy. Y no es por conformismo, sí por comodidad probablemente, pero no porque si no estuviese a gusto en este trabajo ya me hubiese ido. O sea, solo, además Ajá. me pasó, por ejemplo, con el telemarketing, que fue un trabajo donde no puedo decir que lo pasase mal, tampoco era un trabajo ni que me llenase mucho, pero me entretenía, era un trabajo que hacía simplemente y que se me daba bien. Pero llegó un momento en que yo físicamente sentí que no podía seguir haciendo ese trabajo. Y Ujú. cuando digo físicamente es que cada vez que me acercaba al trabajo, mi cuerpo empezaba a reaccionar de distintas maneras. Al Ajá. final era tanto que me daban arcadas cuando me acercaba al trabajo. Y yo dije, en ese momento dije, claramente tengo que hacer algo por salir de aquí. Sí, E sí. insisto, y estaba muy a gusto con la gente, no tenía, o sea, no eran unas malas condiciones, pero había algo, No era algo obvio. no.
pero ya te digo, además fue como muy como lento el proceso de darme cuenta de que ese trabajo me estaba haciendo daño. A mí como, pero a Ajá, nivel interno. Entonces, ajá. porque ya te digo, o sea, Mm, contestar el teléfono, y yo en ese momento terminé siendo coordinador, es decir, tampoco estaba al teléfono, simplemente gestionaba y administraba un equipo, pero llegó un punto en que yo era, necesito salir de aquí, necesito hacer mm, otra cosa. Entonces, cuando el cuerpo te pide eso, hay que hacerlo. Es mm. decir, tienes que empezar a mover las fichas. Yo de momento, ahora mismo, mi cuerpo es lo único que me dice, tú estás bien donde estás, quédate, disfruta y relájate. Así que con lo cual yo ahora estoy en un momento de disfrute. Ajá, buenísimo. Y bueno, tengo más que una pregunta, en realidad es un tema como que me encantaría debatir ciertas ideas, compartir ideas. Vale, ¿Te parece? sí. Que tienes una frase que encontré en tu perfil ¿Qué he dicho? A ver qué he dicho. que dice, creo profundamente en las relaciones sociales en el entorno digital y siento que LinkedIn está perdiendo esa esencia de red ante el avance del espíritu comercial a puerta fría. Lo Te mantengo lo totalmente. comparto, lo rescato porque, a ver, te doy un poquito de contexto, lo Ujú, rescato porque parte del propósito, creo que este espacio de podcast lo creé por varios propósitos y ujú. uno de ellos es que LinkedIn, a pesar de todos los beneficios que tiene, quizás en este podcast pueda aportar con este espacio para que profesionales se conozcan, conecten de una manera más cercana, humana, y contraste un poco este percibir mío de una red que quizás tiende a ser muy de careta, muy formal, muy de fachada, que está muy bien porque cumple sus objetivos. Sin embargo, vi una oportunidad de hacerle un contrapeso a eso Ujú. y conectar de manera más humana, cercana, tener estas conversaciones contigo, por ejemplo, que hoy día nos conocimos y estamos hablando como si fuéramos, no sé, conocidos de toda la vida, por lo menos percibido de mi Sí, 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 manera. totalmente. Y por eso rescaté esa frase, la tuve ahí, Ujú. porque me encantaría compartir o que tú compartieras como tu opinión con respecto a eso, quizás más al detalle, si pudiese ser. Sí, sigo sosteniendo totalmente la frase. Había olvidado que la había escrito en mi perfil, pero es verdad. Y vamos a ir Ujú. desgranando poco a poco. Si yo no la tengo enfrente, así que igual de repente corrígeme si me salto una parte o lo que sea. Eh, Vale, en principio, y creo que se nota en este podcast, porque efectivamente también me siento súper cómodo con tu invitación y gracias, con la conversación. gracias. eh, Me encantan las relaciones sociales. Creo que las redes sociales son una herramienta maravillosa en general si se hace un buen uso de ellas, que ahí no vamos a entrar en detalle porque el debate es mucho más largo. Mm, Pero creo que son unas herramientas con las que, y vuelvo un poco también al principio, desde la comunicación se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué pasa? LinkedIn empezó siendo supuestamente una red profesional para conectar con otros profesionales. ajá. O sea, yo creo que esa fue la base desde un principio, es decir, vamos a crear una red internacional de gente que trabaja en determinados sectores, actividades, empresas o lo que sea, organizaciones, para conectar. O sea, su nombre lo Ujú, dice, es decir, no puede ser más claro. Pero ¿qué ha pasado? Como ocurre con todo hoy en día, Instagram es una red principalmente dedicada al negocio, Facebook es una red, bueno, ya un poco de capa caída quizás, pero que también ha tenido su momento de dedicarse plenamente al negocio. Twitter se está convirtiendo en una red también de mucho negocio. Ahora vamos a sacar dinero de todas las maneras posibles y en eso estamos. Y LinkedIn un poco se ha perdido en ese sentido. No te puedes imaginar la cantidad de solicitudes de amistad yo qué sé, de cada 100 solicitudes de amistad que recibo, más de la mitad son, o sea, en el primer mensaje ya te están vendiendo algo. Y en el momento en mm, que a mí me vendes algo, o sea, cuando me dices, Tomás, buenos días, te escribo para venderte mi último libro o lo que sea tal, yo automáticamente rechazo. No porque no me ujú, interese tu último libro, no porque no me interese tu mm, empresa o el servicio que ofrece, es porque creo que no es la forma ni es el lugar. De la misma manera que si mm. alguien me llama a mi casa un domingo por la mañana a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana para venderme una estufa, le voy a cortar el teléfono.
Una colonia. Claro, lo que sea, me da igual, Sorry. aunque lo necesite porque no es el momento ni es el lugar. Entonces, Claro. si tú, por ejemplo, me contactas en LinkedIn, perdona, y me dices, oye, quiero añadirte a mi red porque mira, yo trabajo en una empresa de no sé qué, no sé cuánto, que ofrecemos servicios, no sé qué, que si te interesa, te puedo comentar, a mí me das, digamos, el poder de decir si sí o si no, que es Claro. como lo que yo digo, el poder como de entrar a una tienda o no entrar a una tienda. Odio y Mm, detesto cuando haya una persona en la puerta de una tienda pidiéndote que entres. Es como, no, no, si yo quiero mm, entrar, voy a entrar. No necesito que tires de mí. Y en LinkedIn me pasa eso. Si tú entras así de la nada con tu aviso comercial, lo que vas a obtener de mm, mí es rechazo. Porque eso no es mm, conexión profesional. Eso es actitud comercial. Y no es mm, el lugar. Yo ya recibo anuncios por todos los lados todo el día. La televisión, la radio, los podcasts, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, tal. El único sitio donde, entre comillas, uno podía estar seguro y en paz era LinkedIn, que ya no. Y luego la gente, yo por ejemplo, no sé si lo has visto, tengo 16.200 contactos, si no me equivoco, en LinkedIn, que es una burrada. Evidentemente soy incapaz hoy en día con mi Perdona, los contactos horario tal de nunca, gestionar esa nunca he cantidad de podido gente. ver. Disculpa. Ah, sorry. Como que se pegó la grabación. El que... Me mencionaste los contactos. Ah, Yo nunca he perdón. sabido cómo saber cuántos contactos uno tiene, porque por lo menos en mi perfil me sale creo, más de 500, pero uno no, por lo menos yo no sé, ni en mi perfil, Pero si... perdona que Creo te que haya si interrumpido, entras en tu red... em, Espera. No, 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 ajá, tranquilo. Te lo pero digo ahora es una mismo. cosa técnica, Sí, pero ay, tú es que no dices que se puede lo saber. tengo en el... Sí, sí, sí. Sí, espérate, te lo digo porque yo de memoria no lo sé, pero sé que está. Si entras en la pestaña de mi red de ¿Vale? LinkedIn, te aparece arriba el número de Ujú. contactos. Arriba. Arriba de Sí, contactos. sí, Ah, ya, ya, ya lo vi. Vale, sí, sí lo ahí te vi. aparece. Oh, no tenía idea. Estaba Entonces, siempre ahí, nunca lo vi. por eso te Vale. digo. Sí, porque, claro, en el perfil Y se ve entonces, claro, solamente es que, algo que, que la mayoría que, tiene o sea, a más mí de me 500, encantaría ¿no? tener, sí, sí, tienes más Sí, de, sí, 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 sí. Eso es como que a la claro. vez también me parece muy bien, es decir, que le quita un poco como de peso al asunto. Pero bueno, lo que decía Mm, un poco era eso, sí. que me parece muy bien, o sea, y a mí me encanta contactar, por ejemplo, yo con las personas que colaboran voluntariamente con It Gets Better España, en el momento en que buscan trabajo, yo lo primero que hago es entrar en LinkedIn y hacer una publicación destacando por qué creo que esa Mm, persona debería estar trabajando, cuáles son sus puntos fuertes, cuál es lo que le podría interesar a una empresa, lo que sea. Hago una publicación que mm, no envío de manera personal, a no ser que sea un contacto muy específico, amigo mío, al que le pregunto, oye, mira, ¿te puedo enviar un contacto de una persona por si le interesa a tu empresa o te interesa a ti para tu proyecto? Pero yo no voy mm, tocando puertas, digamos, a puerta fría, como se dice cuando no tienes ningún tipo de vínculo, mandando currículum. ujú, A mí hay una persona que a uno de mis correos, porque gestiono muchos correos electrónicos, a uno de mis correos me manda un currículum mm. cada un mes, cada 2 meses, diciendo, te paso mi currículum actualizado, necesito un trabajo en el norte de España. No sé quién es. Yo a esa persona no la he visto en mi vida. No la conozco. Su perfil profesional no tiene nada que ver con el mío, nada. O sea, es como si yo de repente le mando mi currículum a, yo que sé, a un ingeniero aeronáutico de la NASA y le digo, te paso mi currículum por si necesitas, por si tienes algo de trabajo. Y quiero trabajo en Madrid, centro, porque me viene estupendo. O sea, no, creo que no es la forma de buscar un trabajo. Y a mí es que ese tipo de personas Mm, lo que me genera es un rechazo. Me genera un rechazo, ¿por qué? mm, Primero porque claramente no has visto mi perfil ni te has molestado en saber qué es lo que hago. Segundo, le estás restando toda la posible humanidad, la parte humana, a una red y a un tipo de conexión que ya de por sí es artificial, por muy cercano que parezca, por mm, mucho que ahora tú y yo estemos hablando distendidamente, muy entretenidos y tal, es una situación muy artificial. Nosotros no nos ujú, conocemos en persona,
eh, no hemos tenido ningún contacto previo más allá de que, digamos, acordar esta hora y este espacio para grabar. Y con esto, ojo, que no digo que sea malo ni que sea una mala conexión, Ujú. pero claro, uno tiene que luchar contra una parte artificial y darle humanidad. Si tú le restas esa humanidad desde el principio, ¿qué queda? Claro, Es decir, yo no estoy claro. para conectar con máquinas, yo estoy para conectar con personas. Yo generalmente Mm, no sigo marcas, yo sigo a personas que representan una marca o personas que trabajan en una marca o personas que tienen un valor compartido con una marca, pero yo no sigo una marca porque sí, porque me parece vacío, que yo para eso veo un catálogo o entro en internet a claro. la tienda y compro directamente. O sea, no Claro, te necesito que me informas tú vendan, mismo. claro, no necesito que me vengan a vender Mm, cosas a mi casa, a mi teléfono, porque yo además tengo la mala costumbre de ver el teléfono en la cama. Entonces, como que estar viendo el teléfono en la cama acostado a las 7 de la mañana y que mm, venga alguien a venderme su producto en la cara, o sea, me resulta violento. Ese es el concepto, me resulta violento. mm, Entonces, y volviendo a tu pregunta, no podemos, digamos, dejar que pierda, o sea, no podemos dejar perder la posibilidad de conectar con personas de forma directa, de forma humana y de forma personal, por muy red profesional que sea. Esto no es un catálogo de venta, no es una tienda, ni pretende serlo. Es un sitio para conectar, para crear, para conocer gente con la que tú puedes potencialmente, digamos, abrir posibilidades nuevas de trabajo, de proyectos, de ideas. Para eso, o sea, eso es lo que es LinkedIn para mí. Y entonces mm. cuando viene una persona, perdona, y me ofrece su producto o su servicio, lo que sea, de la nada, a mí me molesta muchísimo. Me molesta. Y debo, Claro. o sea, me pongo como, como muy efusivo con el tema porque es verdad que me resulta como muy agresivo. Sí, agresivo es Ujú. la palabra, el concepto. Claro, porque como tú decías, está como saltándose la parte humana, la oportunidad de conectar como seres humanos, Sí, y me y ve, está, está como recargando el peso de lo artificial, sí. de la no conexión, de la parte más Y comercial. sobre todo porque creo que no me ve como una persona, sino que me ve como un pozo de dinero. Un o quizás, claro, dinero, un número, Sí, uno más. exactamente. Y no lo siento, Exactamente. no es mi estilo, no me gusta que la gente se sienta así. Y si en algún momento he Mm, hecho a alguien sentir así, pues lo siento mucho. No ha sido nunca mi ujú, intención, para nada, claro. porque realmente es muy, 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 muy desagradable sentirse Ajá, así. Creo que vamos, no ayuda vale. ni aporta. Ujú. Nos quedan unos minutitos, Tomás. em, y, y para cerrar esta Ujú. temática, quizás la podemos quizás cerrar con qué le hace contrapeso a esa situación en LinkedIn. ¿Cuáles podrían ser prácticas eh, que honren el real significado de LinkedIn desde sus comienzos, como tú decías? Mira, Yo pongo el sí. ejemplo mío del podcast. Por Ujú, ejemplo, yo invito a gente aquí a hablar abiertamente y en verdad no hago nada comercial, absolutamente no desde ahí, sino como desde esto, lo ujú. que está pasando ahora mismo, por ejemplo. ¿Qué otras prácticas tú conoces o que puedes mencionar que le hagan contrapeso a la temática que estamos hablando ahora? Lo primero, o sea, para mí creo que una de las cosas fundamentales es la forma en que nos comunicamos. Por ejemplo, a mí generalmente cuando me llegan invitaciones, no todas, a veces caigo en, digamos, en la, voy a decir automatización, pero no es la palabra que estoy Mm, buscando, de aceptar invitaciones sin dar las gracias, sin saludar. Pero yo generalmente ujú, procuro responder, oye, muchas gracias por invitarme a conectar. eh, mm, también un poco para saber o intentar entender o yo qué sé, por qué me has añadido a tu red de claro, porque contactos. Es tan... cuál es tu ujú, interés. No significa, o sea, no es porque ni me estés ofreciendo trabajo, ni porque yo vaya a obtener dinero, ni crédito, ni rédito de esto. Es decir, yo qué sé, te llama la atención mi perfil, tienes ganas de hacer voluntariado en It Gets Better, eres del ámbito de las comunicaciones y yo qué sé, pues crees que si tenemos un contacto podemos amplificar nuestra red. Me parecen mm, todas válidas, ¿no? O sea, decir que, pero creo que tiene que haber una razón y una explicación de por qué.
Eh, Ujú. en todos los momentos o procesos de comunicación, uno tiene que saber con quién está hablando. Ahora me he vuelto a acordar, iba a dar un ejemplo, por ejemplo, Ajá. o sea, un ejemplo de este mundo como de puerta fría y de no entender a quién le estás escribiendo. He recibido ya 3 correos de la misma persona, digamos, el ¿El currículum? inicial correo electrónico, no el currículum, que ¿Ya el dice, otro? he estado viendo tu experiencia en It Gets Better España. Dice, estoy segura de que, ahora no recuerdo el producto, pero estoy segura por decirte que este auto eléctrico es la solución a los problemas de tu empresa. Y es como, claramente no has visto a qué se dedica It Gets Better España. Has cogido, porque es lo que aparece, si no me equivoco, en mi título de LinkedIn, que trabajo, soy presidente de It Gets Better España. Eh, Mm, pero claramente, o sea, soy una asociación sin ánimo de lucro, no tengo un euro para comprar nada, ni menos un auto eléctrico. Segundo o tercero, no tengo ni carnet de conducir. O sea, que en fin, no soy la persona que estás buscando. Si no te contesto la primera vez, no me insistas con un segundo y un tercer correo, porque mi mm, respuesta va a ser la misma, el silencio. ¿Por qué? Porque no me mm, estás escribiendo a mí, le estás escribiendo a un número, a un personaje, a un nombre y a un cargo, sin entender de qué mm, va. Yo, por ejemplo, para el podcast, de la misma manera en que me has contactado tú, yo he contactado a gente con la que tengo ganas de, o sea, con la que me gustaría conectar, me gustaría trabajar. Y he tenido experiencias de todo. Gente muy amable que ha contestado y ha respondido que sí quiere participar. Gente que muy mm, amablemente ha declinado la invitación, que está en todo su derecho de declinar la invitación porque no le gusta, porque no tiene tiempo, porque no le interesa o lo que sea. Y mm, luego la gran mayoría de la gente ni siquiera te responde no o gracias, no me interesa o nada. La gran mayoría de la gente no contesta. Entonces, mm, vuelvo a lo que estaba diciendo. La forma de comunicarte y la ausencia o presencia de comunicación es fundamental para contrarrestar la pérdida de humanidad. Conectemos con otras personas, hablemos. O sea, de la misma forma en que si, yo qué sé, yo cuando me subo a un ascensor, yo doy los buenos. Aquí, bueno, es una costumbre que creo que es más española que chilena, pero aquí la gente se da los buenos ajá, días, tal. Cuando yo llego a la oficina y me cruzo con alguien del edificio con el que trabajo, aunque no le conozca, pero ya nos hemos visto varias veces, aunque no le ajá, conozca personalmente ni sepa qué es lo que hace, pero le doy los buenos días. Porque no deja de mm, ser una persona que comparte contigo un espacio de trabajo, aunque estés en plantas distintas, pero estás en el mismo edificio. O sea, a nivel mm, satelital estás en el mismo punto. Entonces, es como, de verdad, ¿qué te cuesta dar los buenos días? Dejemos de ser robots, dejemos de ser máquinas, no perdamos la parte fundamental y esencial de lo que somos. La comunicación, mm, el mirar a los ojos, el saludar, el sonreír. Lo que nos cuesta sonreír hoy mm, en día a una persona que no conocemos. Y lo mm. sospechoso que es cuando alguien te sonríe, alguien que no conoces te sonríe. Uy, dice, ¿y este por qué me sonríe? Esta Ah, por persona lo- está loca, quiere hacer algo, o me quiere robar, o me quiere. O sea, es como, o sea, no podemos vivir en un mundo donde la relación, los vínculos, los vemos como algo negativo. O sea, para mí es lo fundamental. mm, Salúdame, preséntate, dime qué es lo que quieres, pregúntame si me puedes ofrecer algo, pregúntame si me interesaría comprar un auto eléctrico. Pregúntame, te voy a decir que no. Pues vale, ya está, muchas gracias. Seamos amables, seamos personas. mm, Para mí, esa es la forma fundamental de trabajar en LinkedIn. Mirar bien a quién vas a contactar, preguntar, saludar, responder, agradecer. Creo que eso resume en gran parte el proceso. mm, mm. Buenísimo. Y ya por, digamos, por parte del podcast y a esta altura, ya me encantaría que pudiésemos cerrar, Tomás, preguntándote con, yo sé que, a ver, dijiste que estás encantado trabajando ahora en tu Ujú. empresa, ¿no es cierto? Y las cosas que estás haciendo. Sin embargo, igual te voy a hacer la pregunta si me la puedes responder y compartir de ¿qué iniciativas te gustaría realizar a futuro? Si tienes algunas ideas o proyectos que aún no has realizado, quizás que tengas para este año, eh, como qué es lo próximo, si es que hay algo que pudieses compartir de ahí.
Sí, me río porque sí, es que mi cabeza va a 2000 por hora y entonces tengo muchos proyectos, tengo muchas ideas, pero he decidido que 2023 no va a ser el año. ¿Por qué? Vale. Porque yo ahora mismo sigo siendo presidente de Ideas Better España, ocupa mucho tiempo, mucho de mi tiempo libre Mm, y me queda un año. Me queda un año como presidente. El próximo año me tengo que plantear si me voy, que de momento es la idea, o sea, si dejo la presidencia o continúo. De momento gana ujú. lo de abandonar, que creo que ya es tiempo. 4 años es tiempo suficiente. Pero debo reconocer que es un proyecto que me parece muy bonito, muy necesario y quiero dejarlo como en buenas manos. Sobre todo, quiero construir todo lo que yo quería construir cuando empecé a ser presidente, que todavía no he terminado de construir. Entonces, si Ajá. consigo terminarlo antes del próximo año, estupendo. Si no, pues bueno, me tendré que plantear otras soluciones. Entonces, hasta Ujú. que eso no acabe, no quiero retomar o poner en marcha las ideas que quiero. Retomar mis libros de cocina, que tengo 2 proyectos pendientes ahí que llevan años pendientes guardados en una carpeta. Ujú. Tengo pendiente retomar mi podcast de entrevistas, que son entrevistas, lo que decía, un poco de temas que me interesan a mí. Es una conversación finalmente entre dos personas que no se conocen, pero que acaban sintiéndose como amigas. Y de hecho, Ajá. con muchas de esas personas mantengo hoy una relación fuera del podcast gracias a esa grabación, lo cual es muy bonito y a mí por lo menos me enriquece, porque una de las cosas que más me gusta en esta vida es conocer gente. Es conocer Mm, gente, escuchar sus historias, saber de dónde vienen, cómo han llegado a donde están, me gusta mucho. ajá. Y entonces, cuando yo tenga tiempo libre para plantearme qué voy a hacer, van a surgir cosas nuevas. Sin duda, o sea, tenlo por seguro, ya sea en formato Mm, libro, en formato podcast, en formato blog, en formato red social, en formato lo que sea, va a haber cosas nuevas. Tengo muchas mm, ideas ahí en mi cabeza, lo que te digo. Yo, o sea, y vuelvo a lo de mente inquieta desde el principio. No paro ajá. y estoy maquinando cosas todo el día. Así que, bueno, ya llegará. No sé, como te digo, no quiero concretar nada porque tampoco tengo claro qué es lo que me pide el cuerpo, como en qué orden voy a ir cumpliendo los objetivos. Porque luego Mm. aparece otro proyecto en medio o yo qué sé y se convierte en prioritario. No lo sé, pero Mm, cosas haré, pero ujú. probablemente ya va a ser en 2024. Necesito una de las cosas, a ver, lo que te digo, soy mente inquieta, tengo mucha energía, estoy todo el día maquinando cosas, pero también voy cumpliendo años. Y sin ser Claro. ahora mismo, no soy una persona anciana ni nada por el estilo, pero es verdad que necesito más descanso del que necesitaba hace 10 años. Y Ujú. entonces, y me estoy aprendiendo a dar esos espacios de descanso. Estoy aprendiendo Mm, a respetar mi sueño, estoy aprendiendo a respetar mis fines de semana, estoy aprendiendo a respetar mi momento de la tarde donde me gusta estar tranquilo. Entonces, también van cambiando las prioridades quizás, sigo muy inquieto, ujú, pero ya de otra manera. Es decir, ya no voy a ocupar 20 horas del día en hacer cosas porque ujú. quiero hacer cosas. No, ahora es con calma y priorizando y poco a poco. No tengo ninguna prisa. Buenísimo. Así que eso. Buenísimo. Y también me imagino que sirve como consejo. A mí me queda mucho el como leer también tu cuerpo, no solamente a nivel físico, Mm, cómo manejar quizás el cansancio y priorizar para darle tu tiempo a las cosas más importantes, sino que también leer tu cuerpo en cuanto a qué proyecto priorizo, cuál dejo de lado, cuál dejo atrás. sí. Eso, como que me encantó de ti. Y, Yo en ese y nada, sentido, ya... perdón que te ¿Sí? interrumpa y con Sí, esto sí. ya me callo porque si no, no acabamos nunca. Es que No, no hay problema. yo una de las cosas que aprendí digamos, como procesar o escuchar es Mm, el estómago, la tripa, la víscera. Creo que mm, muchas veces pensamos y le damos demasiadas vueltas a las cosas en la cabeza, pero realmente la respuesta viene de lo visceral. Y yo creo que las mm, mejores decisiones de mi vida las he tomado desde la víscera. Es decir, que cuando hay algo que se aprieta o se mueve o se retuerce, es porque necesita atención y hay que prestarles atención. Entonces, claro. quiero sacar Mm. mi libro de cocina, ya, pero no sé qué, no sé cuánto y cómo lo hago tal, pero mi estómago estaba ahí como, hazlo, hazlo, hazlo. Y es como, y entonces creo que hay que escuchar más a la guata que a la Ajá. cabeza.
Así Está que para mí buenísimo. eso, o sea, creo que ha sido como uno de los mejores descubrimientos, autodescubrimientos, creo que es quien tiene más razón habitualmente. Mm, potente. Y bueno, Tomás, en este punto a mí me encantaría agradecerte por tu historia, por tu apertura, por tu confianza. De verdad me encantó todo lo que compartiste. Si me metiera al detalle, agradecerte cada cosa, en verdad me extendería mucho. Pero que hayas hablado de temas, por ejemplo, de salir del closet, que lo encontré súper potente, no me lo imaginé y fue una serendipia. Para mí son cosas que se dan y como te decía antes de empezar a grabar este podcast, son como que ahora estoy tratando de confiar más en el viaje del podcast, de la conversación, de lo que va saliendo, más allá de la estructura. La estructura siempre está bien, Sí, pero ahí, exacto. ahí. Es más valioso para mí la interacción. Y de nuevo, agradecerte todo lo que compartiste y preguntarte si es que quieres añadir algo más. Yo también te voy a dar las gracias, Miguel. De verdad no sabía lo que venía. Te lo dije al principio y dije, yo vengo a jugar, no sé con A qué me voy a jugar, claro. encontrar. Al final ha sido un juego súper entretenido, muy tranquilo. Es decir, que si alguien está oyendo esto y tú le invitas después, que se anime, porque de verdad que es un espacio seguro, muy tranquilo, muy cómodo. Y como mensaje, a ver, yo no soy quien para darle consejos a nadie, ni para decirle lo que tiene que hacer con su vida, ni para, en fin, creo que tampoco soy ni guía espiritual, ni gurú, ni nada por el estilo. Pero de verdad que de las cosas que he aprendido en mi vida, los mejores consejos que me han dado están, primero, elige tus batallas. Creo que ha sido uno de los consejos como que más me han golpeado así potentemente. No podemos librar todas las batallas, no podemos ganarlas todas, con lo cual hay que elegir las que realmente nos interesen y tengan algún tipo de valor, si no, déjalo pasar. Es decir, hay una cosa también que uno aprende con la edad, que Mm, a veces no hace falta discutir, a veces no hace falta entrar en polémicas innecesarias, sobre todo con gente que no te aporta ningún tipo de valor. Realmente, esta sensación como de siempre querer quedar por encima del otro, de verdad que no vale la pena e implica un desgaste emocional, psicológico muy grande. No es necesario, tú vive tu vida libremente, que nadie te diga hacia dónde tienes que ir, ni quién te tiene que gustar, ni de quién te tienes que enamorar. Yo creo que una de las cosas más bonitas que he aprendido con los años y gracias a mi experiencia ha sido hacerle caso a mi corazón y a mi tripa más que a mi cabeza. Y lo otro es que sueña, o sea, sueña y cumple tus sueños. O sea, haz lo que tengas que hacer para cumplir tus sueños. Pero por supuesto, sé muy realista también con los sueños. Es decir, hay sueños mm, que sabemos que no se van a cumplir. O sea, yo qué sé, sueño con vivir en un castillo de cristal. No, no va a ocurrir. Sé coherente, pero sé coherente con tu realidad, sé coherente con tus circunstancias, pero en el fondo que tampoco te quite la posibilidad de soñar y decir, yo jamás, o sea, si tú me preguntabas a los 15 años qué quería ser de grande, yo sí sabía que quería ser periodista, pero no sabía dónde iba a estar. Yo en Madrid no iba a estar nunca en la vida, nunca, o sea, nunca se me pasó por la cabeza. Sí, me hubiese, o sea, soñaba con algún día vivir en Europa, trabajar, lo que sea, pero no era un objetivo, era simplemente como una aspiración. Y de repente, por circunstancias de la vida que se dieron, llegué aquí y aquí sigo, 19 años después. mm, Entonces, sueña, no pasa nada. Soñé con escribir libros de cocina, escribí libros de cocina. Soñé con trabajar en el mundo cinematográfico, tal. Estuve en un rodaje, trabajando en comunicación, no sé qué. Cosas que se van cumpliendo, cosas pequeñas, cosas que te motivan. No, o sea, no pierdas nunca esa posibilidad de soñar, porque eso es lo que, por lo menos mm, a mí, es lo que me sirve como de motor. Entonces, creo que es lo mm, más bonito. Y el último, y ya de verdad que me callo, porque si no, no me callo nunca. Un consejo que nos dio un profesor en la universidad como periodistas, pero creo que sirve para todo, todas las carreras, todas las personas y todos los ámbitos. Nunca pierdan la capacidad de sorprenderse. mm, Nunca nos convirtamos en personas cínicas, en personas de estas, no, yo ya lo sé todo, yo ya tengo todas las respuestas. Ese concepto de yo vengo de vuelta, no, de verdad créeme que no vas, o sea, ni siquiera has empezado a recorrer.
por muchos años que tenga y por muchas experiencias que tenga. Yo voy acumulando anécdotas, voy acumulando personas, voy acumulando conocimientos, pero sigo siendo el mismo niño tonto que era a los 10 años. Simplemente que ahora soy un poco mayor y ya está. Está buenísimo, me encanta. De verdad me encantó. Y, y bueno, la pregunta con relación a la audiencia, las personas que han llegado hasta este momento, que de hecho agradecerles a quienes han llegado a escuchar hasta Qué aquí el paciencia podcast. tienen. Preguntarte, Tomás, dónde la gente te puede contactar, dónde te puede seguir. Muy fácil. A ver, bueno, como tengo múltiples personalidades en Internet, voy a decir como una de cada una. Eh, mi parte, digamos, de cocina, yo creo que principalmente se desarrolla en Instagram. Tomás en la cocina es mi nombre, el handle. En Twitter soy Tomás EE, que ahí es un poco como todos los perfiles, porque ahí tengo mi vida como presidente de Ideas Better, mi vida como periodista, mi vida como cocinero, mi vida como podcaster, mi vida como todo, se resume en Twitter. Y luego en LinkedIn, Tomás Loyola Barberis, que también generalmente contesto, acepto invitaciones, respondo mensajes, aunque a veces pueda tardar un poquito, pero no procuro no tardar más de 2 días o un día en contestar. Y ya Ujú. está, es muy fácil encontrarme, creo en general, en todas partes. O sea que, y si no, pon Tomás Loyola Barberis en Google y te voy a aparecer seguramente, porque ya, como te digo, con todas las personalidades que tengo, eh, creo que hay suficientes maneras de contactarme. O sea que, Ajá, buenísimo. Entonces, los invito a todos a seguir a Tomás en sus redes, en las que ha mencionado ahora. Si hay que alguna otra que no hemos mencionado, los vamos a dejar todo en la información de este podcast. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Tomás, por haber participado. gracias a ti, Miguel, y gracias a quienes han llegado hasta aquí. Qué Qué paciencia. paciencia, efectivamente.